principales, pero vamos a arrancar con un tema muy fuerte, lo va a hacer Luis Bremer. Sucedieron cosas ayer en el clan de la familia Ortega, que es un tema muy delicado. Tan delicado en el que vamos a abordar, el que vamos a contar hoy, porque le pasa a muchas familias argentinas. Seguimos teniendo una situación, un problema muy grande con la salud mental. ¿Qué estamos esperando para dar un debate en serio y para que se cambie? Este tema, digo porque tenemos información y la vamos a contar, tiene que ver con la familia Ortega, pero creo que se tiene que cambiar de manera inmediata, se tiene que tomar una decisión y no puede seguir siendo de la misma manera. Se hizo un cambio para mal y las familias lo están sufriendo. Bueno, estos son los principales títulos del día, porque ayer se dio el debate por... Sí, fue a pura chicana, ya era un escándalo que sean 17, Mariana. ¿Quién se va a picotear con quién? Mucha gente, sí. Gente que se supone que es de la misma ideología, pero se mataron. No los entiendo, pero Mariana Contertesi nos va a desglosar, porque la verdad, el 18 de mayo tenemos que votar y tenemos que saber bien qué es lo que queremos, por lo menos, o qué es lo que prometen. Exacto. ¿No? Y hay que lo cumplan. Tanto hablamos del caso Libra, la defensa de Franco, o sea, a Javier Milei, a su hermana, bueno, obviamente para conocer qué fue realmente lo que pasó en esta supuesta estafa, que aún no sabemos si es estafa, pero la realidad es que fueron 5 horas. Sí. Pero no se supo contestando nada. Lo mismo. 5 horas contestando lo mismo, Franco. Pero contestando nada, porque no dio respuestas. Sí, dijo, el presidente no está involucrado, yo no conozco de las criptolibras, es más, perdí plata con los bitcoins. Me hizo gracia, pero no importa eso no es una defensa a Milei, que a él pierda plata, plata, es otro tema, ¿a quién le importa? Digo, te puede pasar si no entendés. Pero entonces, si no entendés, ¿por qué te sentás a defender? O sea, ¿por qué no fueron el ministro? ¿Por qué no fue Cuno Libarona? ¿Por qué no fue Luis Caputo? Porque son los que podrían responder mejor y no van a ir al Congreso, Pamé. No van a ir al Congreso. ¿Y cómo se siente el que votó a Milei con esto? Pues después te cuento. Porque a mí no me extraña, pero el que vota a Milei, ¿qué es en su cara? Hay una encuesta que después de la criptolibra bajó el nivel de aprobación del presidente en credibilidad. Porque en realidad sería una buena oportunidad, si no tuviste nada que ver, para defenderte y demostrar que no tuviste. Pero esto queda más manchado. Queda bien manchado. Y la investigación está a cargo de la jueza Servini, la parte judicial. En Estados Unidos tiene más causas y está más complicado el criptolibra. Que acá. Exactamente. Muy bien. Es que yo creo que le debe dar vergüenza al que invirtió. Dijo, sí, viva la libertad, voy invierto, perdió. Dijo, tú mejor no le cuento ni a mi familia. ¿No? Por eso nadie dice nada. Bueno, muy bien. Me encantó porque Ricardo Darín habló con Desayuno Americano, habló con Bruno, con nuestro chico. El enemigo es la desigualdad. Claro que sí, Ricardo, es un gran problema y que cada vez se acrecienta. Pero que lo diga a él es muy importante porque le habla a todos los sectores. Es nuestro Darín. Dice lo siguiente: el enemigo es la indiferencia, la ignorancia, la falta de trabajo, de vivienda y de educación. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades que se merecen. Me encanta esto, Ricardo, te banco, te adoro y la vas a romper con todo. Bueno, está de moda el cónclave, ¿no? Bueno, estamos ahí, Boca busca de té, suenan muchos nombres. Yo no entiendo el tema, así que prefiero escuchar a los que saben. ¿No está todavía, qué dicen, Milito por ahí? Milito ya está, no, suena fuerte. Claro, Contertesi está en la red, entonces se escucha y sabe todo. ¿Te gusta Milito? A Riquelme. A Riquelme. No, acá lo que importa es que le guste a Riquelme. Bueno. Si le gusta, es de té. Bueno, última pregunta que te hago, Marian, porque vos te escuchás. Riquelme, ¿los deja dirigir o se mete mucho? A Gago lo dejó dirigir y las críticas contra Gago es que arrugó en el partido contra River poniendo una línea de defensa de 5. Sabe todo, me encanta. Escúchame. Muy bien, Mariana. El Trus Joyero Relojero cumple sus primeros 100 años acompañando a las familias argentinas. Puedes vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino.
Y en instantes te vamos a contar el detrás de escena del debate porteño. 17 legisladores, candidatos a legisladores, que lo único que les quedó tiempo es para chicanearse entre unos y otros. Y alguno le dio alguna palmadita a otro antes aliado político. La perla, Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, dio que hablar y generó repudios entre los periodistas. En minutos te lo contamos. Sí, sí. Atención, igual le sacaron un fotón. Santiago, contratá a ese fotógrafo para vos personal, fotón te sacaron. Atención, vuelve a Buenos Aires la alegría, vuelve a Buenos Aires. La emoción vuelve, mamma mía, sí, mamma mía, en el gran auditorio de Belgrano. Sacá ya tus entradas por Ticketek, mamma mía, mirá. Vuelve a Buenos Aires el espectáculo más exitoso de los últimos años. Mamma mía. Mamma Mía, la comedia musical más taquillera del mundo. Mamma Mía, en el Gran Teatro Auditorio Belgrano. Anticipadas por Ticketek. Ay, ay, ay. Y es así el tema, revinculación y el contraataque de Mauro Icardi. En este caso, ¿de qué habla de un odio misógino de la señora Wanda Nara contra la China Suárez y dice que es una situación de adultos. Y también dice que él ha tenido que ver a sus hijas vinculadas unilateralmente con el novio de su madre. Estaba hablando de Elegante y que parece no ser orgánico que sus hijas, cuando estén con él, también compartan la compañía con Eugenia Suárez. Dura carta, contraataque de Mauro Icardi contra Wanda Nara. Buscas una solución natural para la gripe y los resfríos. Llegó a la Argentina Vivita Forte Natural Resfríos con equinacia y pura jalea real. El único medicamento en forma de té caliente de origen 100% natural, cuya receta herbaria con pura jalea real y equinacia mejora las defensas de nuestro organismo, prevé y alivia los síntomas del resfrío común en estados gripales, tales como congestión y goteo nasal, picazón de garganta, dolores musculares y decaimiento. Vivita Forte, la sensación reparadora de un tecito caliente para la prevención y tratamiento del resfrío y la gripe, a solo 1.000 pesos cada sobrecito. Bueno, y así estamos en la ciudad de Buenos Aires. Buen día a todos, buen día a levantarse, dale, que arranca con todo esto que para algunos es viernes, chicos, recordemos, para algunos se termina hoy la semana, qué suerte, qué lindo. Nosotros en vivo, Pame, mañana acá, mañana, pasado, el sábado, porque nos encanta. Nos encanta, la gente que labura. Bueno, si vas a salir de tu casa por último día laboral, fíjate, te espera una mañana muy agradable en la ciudad. De esta hora 14 grados, un poquito más va creciendo, la temperatura va a llegar a los 24. Hoy primavera, de verdad. Hoy primavera, ¿verdad? Así que no te abrigues tanto, no te vayas tan cargado porque la verdad que no lo vas a necesitar por la noche. Me compré lana, Juliet. Voy a la calle Arrancaste a tejer, me encanta tejer. Y me compré 2 bolsones de lana así, dije, me da panzada, hace calor, no tengo ganas de tejer. No, todavía no está. Yo quiero comer polenta, guiso, todo eso que ahora. Quiero lentejas. Estar ahí con el poncho es hermoso. Bueno, en cualquier momento nos va a llegar. ¿Qué pasa con los días que restan de la semana? Jueves 25 grados, mirá qué lindo este feriado para muchos. Día del trabajo, día del trabajador. Viernes 24 la máxima. Y sábado y domingo, te digo, acá puede ser, viste, de mayormente nublado. Parece que puede venir la inestabilidad. Pero jueves y viernes, días para muchos feriados que van a aprovechar para pasear, para descansar, para quedarse en casa. Van a tener tardes muy, muy lindas, así que hagan planes. Sábado 24 y como les dije, el domingo 26 grados de máxima. Atención, parece que terminando el finde se viene la lluvia. Ahora, corte en General Paz está Arriaga. Buen día, Arriaga. ¿Qué pasó? Buen día, Pame, buen día. Justo tenemos que arrancar a esta hora con el choque famoso de General Paz y Cabildo. Mano a Lugones, mano a Río de la Plata, mano a la cancha de River. Ahí es la hora pico, Pame. Como un auto y una moto, corte total. Ahora van a abrir un carril de Gualsame y se van a llevar al herido al Argerich. Por supuesto en helicóptero. Por favor, los que vayan a tomar General Paz, mano a la cancha de River, Río de la Plata, tienen en cuenta que demora 15 minutos, porque 4 kilómetros de cola que van a nada, 3 kilómetros por hora, van a abrir un carril y los que están bajando por Avenida Cabildo, imagínate, todo el mundo para abajo por Cabildo, después tiene que subir por Avenida San Isidro, es una locura. Así que por favor, tener en cuenta este choque, porque no es grande, pero es clave. General Paz y Cabildo, mano a la cancha Río Lugones. Por otro lado, Pame. Es muy importante esto, Arriaga, porque si todavía no
clavaste entrando a la General Paz, anda por otro lado. Sí, que anda a sustituir la General Paz. Es Para terrible adentro. esa. Sí, pero hay cuatro ferrocarriles entre Liniers y Lugones que pasan la vía con barrera. Es muy difícil sustituir a la General Paz. Por eso, Paciencia, anda avisando que no vas a llegar entonces. no llegas a horario, ya te lo digo. Claro. Bueno, por otro lado, hay 1.116 vehículos por hora que van ya a la costa atlántica este fin de semana largo, Pamé. Ay, qué lindo. Es lindo que vaya a la costa, que vaya al litoral y demás. En la ruta 63, en la provincial que va de Dolores a esquina de Croto, los que van todos a Pinamar, Gesell, Madariaga y toda la zona de influencia, hay obras de repavimentación. No se va a trabajar estos 4 días, pero hay pequeños desvíos. Por favor, tener en cuenta los que tomen la 63 a la costa atlántica en Dolores hacia la izquierda, esquina de Croto, y después la 11 o la 56, que son la autovía, van a ir un poco más despacio. Téngalo previsto porque ahí va a haber pequeña demora de 5 a 10 minutos. ¿Sí? Aeroparque de Ezeiza operan con normalidad, es una buena noticia. Y todo lo que hace, a la zona del Puente Zárate y la Ruta 9, que va mucha gente para el litoral o para Córdoba y Rosario, impecable. ¿Te puedo pedir un favor, Pame? A ver. ¿Le podés pedir un autógrafo a la señora Contartesi para mí? Sí. Es una genia, la multinoticia. Fallaron los 5 de atrás. Es una genia, esa mujer. Claro que Multinoticia. Yo trabajé con ella, mi ídola. Vamos, Contartesi. ¿Viste lo que es? Una genia. Por favor. Empezá a firmar, Contartesi. Y lo sabe, sabe. No habla bla, bla, bla. No, sabe. Gracias, Arriaga. Hasta luego, Contartesi. Adiós, Arriaga. Arriaga. Bueno, y este es el tema, principal, que por supuesto lo vamos a abordar con mucho cuidado. Es un tema tan delicado, Luis. Muy delicado y mucha preocupación por este tema, porque habla de un hecho que ocurrió ayer por la tarde, 6 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Llega una ambulancia especializada en salud mental, luego del llamado del doctor Trujillo para que se cumplimente una decisión judicial. Vamos al punto. Este tipo de situaciones que son compulsivas es la involuntarización de una persona, es, no digo detención, pero una internación obligada, tiene que ser firmada por un juez. Llega a la calle Galileo, como dice la placa. Mayor de edad y es contra su voluntad. Claro. Es todo un tema para la familia, que ya lo vamos a analizar con un profesional, cuáles son los pasos a seguir, cómo se toma la decisión. ¿Por qué el juez determina esto? Pone una generalidad, los considerandos no accedimos a ello, pero dice, puede ser un peligro para sí o para terceros. Claro. Es una generalización, no es una definición. Sí, que hay que demostrarlo. Claro. Que hay que demostrarlo, no es que se lo dan a cualquiera, no es una tarea fácil para las familias, no es de un día para el otro. Y en el mientras tanto está en riesgo su vida y la de terceros. Por eso, realmente es un tema muy delicado que yo no entiendo por qué no se toca de verdad y de manera inmediata, ¿no? Para agilizar estos temas tan delicados. Afortunadamente, digo, para emergencias de menor cuantía, no estamos hablando de este caso, hoy por hoy el SAME de Ciudad tiene ambulancias de salud mental para intervenir en situaciones para que no se repita una situación como la que vivió Chano, por ejemplo, ¿no? De un minúsculo. Sí. No. Bueno, vamos al detalle. Calle Galileo, en Barrio Norte, es la zona de la isla de Recoleta, donde vive Martín Ortega. Fue internado, es una internación psiquiátrica dispuesta por un juez. Llamó el abogado, el doctor Trujillo, y lo importante también, que habla de esta situación tan delicada, estaba acompañado por Julieta, por su hermana. ¿Quién es Martín Ortega? El mayor de los hermanos, aquel que se quedó en Miami con la productora cuando luego Palito y Evangelina volvieron a la Argentina. Recordemos que luego del 82 se emigran a Estados Unidos y luego vuelven al país. Es la mano derecha de Sebastián Ortega en Underground, un hombre capaz en creación de ideas y en administración. Estamos hablando de una persona, además, de un perfil bajísimo. Toda la familia, sí, claro. Si querés, conocemos unas partecitas del perfil de las pocas notas que ha dado él y su familia hablando de él. Mirá. Martín es el mayor de los hijos de Evangelina y Palito.
nació 2 años después de que la pareja se casara, y según reza su propia madre, es un chico con una vida plena, y sobre todo un gran creativo. Amigo de sus amigos y solidario como pocos, es la mano derecha de su hermano Sebastián en la productora Underground, y ambos disfrutan del éxito, de los premios que obtienen en los programas que hacen. Pero Martín es reservado, no le gusta hablar con los medios, y menos de cosas que no sean de trabajo. En varias oportunidades se lo relacionó con bellas mujeres de la farándula, como Belén Francese y Andrea Rincón, pero él lo negó rotundamente y aclaró que eran muy buenos amigos. Tuit de Martín Ortega. ¿No te pasa de tener etapas donde te llueven las opciones, las propuestas y hasta a la persona que mirás se enamora de vos? En esos momentos uno se abruma y no sabe qué hacer ni con quién quedarse, hasta que todo se termina y estás solo como un perro otra vez. Anoche empecé a cambiar, aislado en mi soledad, el alma enredada en vidas pasadas. Soy tu mágica mitad. Cuando hablo de vos, hablo de todos, porque cuando hablo de todos, hablo de vos. Apoyemos la diversidad, ya basta de racismo, sexismo, prejuicios, discriminación, bullying. Es algo que podemos parar hoy nosotros. En noviembre de 2017 se habló de un romance con Lizzie Tagliani, pero la información fue desmentida rotundamente por las dos partes. ¿Qué se puede contar sobre Martín Ortega? Martín, un amor, un amigo hermoso. Hermoso, lo quiero, a él y me encantaría, a su familia. ¿Puede ser que haya un acercamiento, no, que sea más de una amistad? No. Por ahora no, pero para más. No. Bueno, hablaba solamente de amistad. Recordemos que en el 2017 fue esta vinculación y 2018 sale Evangelina Salazar cuando le preguntan insistentemente hablar de la sexualidad de su hijo. Luego le preguntaron a Martín, ¿te ofendió, te molestó? Y él dijo, no, yo la habilité para que lo haga. Familia tan hermosa, sí, increíble, unida, sanos, buenos, empáticos, amorosos, que por supuesto... Nadie está ajeno a que te suceda una situación como esta. Por eso digo que cuántos argentinos que hoy nos están mirando pueden sentirse representados en este caso que te toca. Sí, que necesita respuestas rápidas. Sí. En este caso vemos un juez que se comprometió. Recordemos que la ley de salud mental actual, sin entrar en el debate puntual, tiene un bache enorme que le pide a los estados que pongan dispositivos de día, acompañantes terapéuticos, clínicas de día, que los estados políticos no lo hicieron. Entonces queda un poco vacía y con un hueco importante. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y seguramente hay una curatela directa y una auditoría sobre el proceso del juez. Cada 48 horas debe el juez tener la validación de que esta internación es indispensable. No es un dato menor. Otro dato, hablando de la familia perfecta, sí. La última nota de Martín fue en el diario La Nación, donde dijo que ese mote de la familia perfecta, Evangelina y Palito... Igual yo me refiero a que es amorosa. Yo no sé la palabra perfecta. No, ellos son amorosos de verdad. Porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos en otras situaciones. Decís, no dejo de sorprenderme y de querer seguir escuchándolos. Sí. Son hermosos, son increíbles, son Pero buenas viste que personas. La sociedad desde los 60, sí. Evangelina y Palito casi que son indisolubles y fueron aspiracionales para un montón de parejas que amorosamente se unieron en la vida diciendo ojalá que nuestro amor dure lo mismo que el de Evangelina y Palito. Y Martín dijo, a mí toda esa historia en algún punto me pesaba. Claro, él estaba seguramente transitando internamente su propia identidad sexual. Claro, ¿no? Le pesaba lo que todos imaginamos de ellos, ¿no? Claro. Los argentinos. Claro, y todos los hijos de Evangelina y Palito deberían tal vez seguir alineados en la misma historia, ¿no? Tener hijos, tener una pareja eterna, y a veces cuesta y mucho, cada pareja es distinta, pero él habló en un momento, y tenemos ese archivo. Martín Ortega hablaba de la familia y con la familia en el programa de Mirta, si querés lo vemos. Dale. ¿Y vos qué haces en Miami, Martín? Yo estudio y... ¿Qué estudias? Estudio producción de televisión y cine y todo eso. Y manejo un poco las cosas de papá de tu padre en la allá. oficina. Sí. ¿Y extrañás a la familia?
Sí, pero muy poco, porque hablamos por teléfono casi todos los días. Claro. Si no es con uno, con otro. Vienen a visitarme una vez cada tanto. Papá y mamá no tanto, pero los chicos sí. ¿Pero Evangelina fue para tu cumpleaños? Sí. ¿No fuiste allá? ¿Fuiste a Sí, bueno, pero festejarla? fue difícil traerla. ¿Sí? ¿Insististe vos para que fuera? Sí. Lo que pasa es que ahora el trabajo que estamos ejerciendo Y el tuyo también, es Evangelina, muy es intenso. notable lo que está haciendo Evangelina. Y no es fácil. En Tucumán. Yo le Seguís explico con a la Martín. esperanza, ¿no? Yo la llamé y le dije que bueno, que se había olvidado de mí, que estaba yo solo ahí, que nadie me atendía, y bueno, y al final así, haciendo sentir culpable vino, pero no. Puede estar en abril. Bueno, ahí lo teníamos a él hablando de cómo extrañaba a la familia cuando él estaba en Miami. Que no extrañaba tanto, decía. O sea, hablan todos los días. Bueno, es que eso es lo que se nota, que son tan unidos, tan compañeros. Bueno, justamente la información es que Julieta acompaña en este momento de internación, está acompañando a los hermanos, sí. Vos decías, una familia tan empática cuando nos tocó tener a Julieta en la mesa, con Ana Paula Dotín también, Sí. una persona que también tuvo Esa, que pasar. también estaba la más chica. Estaba Rosario también en la mesa. Sí. Digo, no sé, es como una sensación de que tienen un grado de empatía y sensibilidad, también lo que han hecho con Charly García. Digo, una familia que se pone al servicio de los seres amados cuando necesitan algún tipo de atención, algún tipo de contención. Y el tema, esto de la ley, es tan particular que no demos el debate siquiera, que no haya en el medio entre la necesidad de una familia y la necesidad de un paciente, de una persona con salud mental, con necesidades médicas en salud mental, que no haya un debate en el Más medio. cuando son adultos, Juli, como bien decís, ¿no? Cuando son adultos, ¿de qué manera podés acompañar y asistir? Y a cómo un juez que se puso al frente de una causa. Pero hay muchos jueces que no quieren complicaciones. No. Estamos en comunicación con Rafael Herrera Milano, a quien le quiero agradecer esta comunicación. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Rafael, la pregunta es, ¿cuál es el primer paso cuando los detalles de la internación no la conocemos, pero seguramente muchas familias en este momento están atravesando situaciones similares? ¿Cuál es ese primer paso para la internación de un adulto contra su voluntad? Porque no tiene la decisión de hacerlo, porque justamente necesita la ayuda para poder hacerlo. Sí, ese fue el tan debatido artículo 20 de la Ley de Salud Mental que se promulgó en el 2010 y fundamentalmente se ancla en que tiene que presentar riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Eso es toda una discusión que venimos dando los psiquiatras hace muchísimo tiempo, porque trataron de sacar la palabra peligro y suplantarla por riesgo, pero en realidad ese peligro que existe y que es homologable a ciertas patologías en determinadas instancias no desaparece por más que lo quieran sacar y considerar estigmatizante, sino que lo vuelcan a la sociedad. Dicho esto, una internación involuntaria tiene 3 pilares, que es lo que yo les comentaba del artículo 20. Sí. Primero, se necesita un dictamen profesional. Después, tienen que hacer notar que hay ausencia de otras alternativas eficaces. Rafa, y hay perdón que yo te interrumpa. La primera es importante. Un dictamen profesional, el médico psiquiatra es el primero que avala esta condición. ¿Sabes cuál es el tema, Pamela? Que esto es una... Médico, familia o jueces. Yo quiero saber cuál es el orden a la hora de buscar ayuda. Lo que pasa es que esto es una ley de escritorio en realidad. No se acompasa a la realidad. No. Pero lo que dice la ley es... El primer punto es un dictamen profesional. El segundo punto es que sea la última alternativa eficaz posible, o sea, que no haya otro tratamiento posible que una internación contra la voluntad del paciente. Y el tercero es que haya información de todas las instancias previas que hubo antes de llegar a la internación. Una vez que el paciente se interna bajo la modalidad involuntaria, entramos en lo que es el artículo 21, que ahí es cuando hay que informar al juez. Hay que notificar al juez dentro de las 10 horas que se internó al paciente. Sí, perdón. Seguramente Rafa, pida documentación adicional. Rafa, ahí y para en 3 entender días el criterio. puede aprobar, desaprobar o pedir ampliación de esa información para seguir avalando la internación. Rafael, ¿qué tiene que suceder? Digo, el criterio de esa previa, ¿no? ¿Qué tiene que haber riesgo de vida? ¿Qué eventos tienen que haber sucedido? ¿Cuál es la medida de la urgencia de decir, bueno, este paciente realmente es para internar? Es lo que yo les planteaba un poco antes.
Una cosa es la realidad y otra cosa es la idealización. Esta ley se forjó en tratar de no estigmatizar a los pacientes. No habla de patologías mentales, sino de padecimientos mentales, cuando en realidad las enfermedades mentales son enfermedades. Una enfermedad cardiológica o una enfermedad metabólica. Está todo muy arraigado supuestamente en lo que son los derechos humanos. Nos hace ver a los psiquiatras como una especie de opresores sociales. Hay un garantismo psiquiátrico instalado en el cual aparentemente los psiquiatras lo que queremos es mantener a la gente encerrada y medicarla y castigarla con esa medicación. Por eso también ordenaron el cierre de los monovalentes, o que no se abran nuevos, mejor dicho, cosa que también es un error gravísimo. Gravísimo más después de la imagínense. pandemia. Sí, sí. Gravísimo. Sí. Yo quiero, Escuché lo último. no digo gravísimo y más aún Sí. después de la pandemia. Sí. Rafael, entendimos que en aquel momento se hizo algo malo. Lo que no entiendo en todos estos años, porque año tras año tocamos estos temas, es por qué no se vuelve atrás, por qué no se puede dar un debate serio e inmediato, más aún después de la pandemia, donde son más los casos y hay más necesidad de una ley de salud mental efectiva. Yo creo que también hay que pensar que acá están incluidos toda la gente que tiene padecimientos por consumo problemático de sustancias, ¿no es cierto? También, que son en los neuropsiquiátricos es muchísima la cantidad. Es que ahí, Rafael... Cuando uno ve las calles de Buenos Aires hoy por hoy de noche, uno se encuentra con una situación de abandono. ¿Abandono en qué sentido? No solamente en personas en situación de calle, sino personas que tal vez tienen su casa, pero uno las ve deambulando aparentemente bajo una situación, lo digo humildemente, no soy especialista, de cierto brote. Digo, ¿hay un abandono de la cuestión psicológica, psiquiátrica por falta de recursos, Rafael? Sí, yo creo que esto tiene un trasfondo político. Soy un convencido de eso. Amparado en los supuestos derechos humanos, creo que hay falta de inversión. Y a mí me ha tocado participar. Voy a contarles un caso para que tengan una idea de la magnitud de lo que les estoy hablando. Yo terminaba mi consultorio y viene un amigo que me pide que vaya a ver al hermano de un muy amigo de él que estaba con un problema. Llego, brote psicótico agudo. La persona tratando de saltar la vía pública por la reja. Y el padre reteniéndolo adentro. Claro. Yo no tenía medicación hospitalaria encima. Entonces tuve que salir por todas las farmacias a buscar. En el mientras tanto llamó al SAME y al 911. Estoy hablando hace 5 años atrás. Pero esta ley está promulgada desde el 2010. Claro. La primera persona que llega es el SAME. Ve el cuadro y me dice, no, yo para esto no estoy capacitado. Claro. La persona del SAME, esto pasó en provincia de Buenos Aires. Me presento como psiquiatra, no le acredito ninguna credencial, nada, me da la medicación que yo le pido. En provincia, perdón. Podría no ser médico siquiera. Sí, sí. Yo lo medico, yo logro reducirlo porque también acá hay que poner en claro algo. Cuando una persona tiene un cuadro de excitación psicomotriz, independientemente de la etiología que sea, hay que desromantizar la situación. Es una situación dura que hay que actuar en agudo y reducir el cuadro, porque es una persona, por más que la ley no le guste la palabra, es peligrosa para Bueno, sí y para Rafael, terceros. mira, esto que tiene estás riesgo contando... cierto o inminente. Sí. ¿El riesgo está o no está? O no está, pero esto No que es estás algo que- contando, buen día, ¿cómo estás? ¿Sabés a qué me remite? Al tema de Chano. Porque acá hay como un límite, y te quiero preguntar esto. ¿Cuál es el límite para determinar la patología? Porque las internaciones por salud mental o se dan por consumo de drogas y la familia ya no lo puede contener y tampoco la persona quiere ir a hacer un tratamiento, y las personas que tengan una patología efectivamente psiquiátrica. Entonces se engloban las dos. Primero te pregunto eso, cómo se divide. Y lo segundo y más duro, que mucha gente nos mira y dice, ¿tenés que tener plata para que un juez te dé bola y tome la decisión de hacer la internación? Porque hay muchas familias que hoy están muy desamparadas en este tema. Primera pregunta, cuando es un cuadro psiquiátrico puro, el peligro o el riesgo, como le gusta que le digan ahora, es el mismo cuando hay un desborde por consumo problemático de sustancias, y muchas veces convergen y se conoce en la especialidad lo que es una patología dual, por ejemplo, un trastorno del estado del ánimo comórbido con un consumo problemático de sustancias, llámese cocaína. Claro. Las dos pueden desembocar en un cuadro grave, peligroso,
y, según la ley de salud mental, de riesgo cierto. Ustedes fíjense la contradicción, ¿no? Sí. Porque si hablamos de riesgo, eso es una probabilidad, no puede ser ni cierto ni inminente. Por eso se habla de peligro, pero bueno, es una palabra que no se quiere que se use. Sí. Rafael, la pregunta de Mariana tenía que ver si una familia que no tiene las mismas posibilidades, no tiene los mismos recursos económicos, tiene la misma escucha, pueden llegar a un juez y conseguir esa aprobación a la internación. La respuesta es muy sencilla y es muy dura a la vez. El ambiente público, las internaciones involuntarias son un infierno. En el ambiente privado, llámese prepaga, es más ágil, no sé si tiene mayor o menor escucha que un juez, pero está todo más coordinado. Ustedes muchas veces caen en una guardia con criterios de internación de salud mental, y si ese nosocomio no tiene internación, las derivan a otro y dice, bueno, le doy esto por medicación, vaya a tal lugar. Sí. Hay que ver si ese lugar tiene las ganas de internarlo. Porque también hay mucha desidia. El sistema también está colapsado. Está colapsado. Y los sueldos son muy bajos. Sí. Lamentablemente conozco el tema y los lugares están colapsados. No hay camas para la cantidad de necesidades. Pero no se hace ningún trabajo en serio. Yo quiero hacerte una pregunta sobre esto. ¿Tiene que ver con la política? ¿Tiene que ver con ideologías? Vos decías que en realidad... en algún momento, en el 2010, era para no estigmatizar. Yo creo que en el 2010, y quiero preguntarte si coincidís, se pensaba de una manera, pero no se sigue pensando. Digo, esto prueba y error. Se pensaba que era lo mejor. Cuando alguien, cuando un gobierno, imagino, toma una decisión como esa de modificar la ley de salud mental, lo está haciendo pensando en mejorar la calidad de estas personas, y en ese momento con el concepto de que era estigmatizante. Pero fue un error que no entiendo por qué no se puede reparar, habiendo comprobado que fue un error, y pasaron estos hasta ahora 15 años y volver el tiempo atrás, pues ya hay otros gobiernos y nadie logró hacer nada. Digo, eso es lo que no logro entender, y no es que no se ponga en agenda este tema y que no haya casos que den prueba cierta que hay familias que lo están padeciendo. Hay un punto de encuentro igual, ¿no? Hay un punto de encuentro, no sé cómo lo ven ustedes, ni es la internación compulsiva de todos los pacientes que no lo requieran, ni la externación sin asistencia. Digo, me parece que ahí hay un punto de encuentro que es, bueno, si vas a sacar a una persona y le vas a dar calidad de vida y la vas a atribuir con que ser sujeto, con no perder la condición de sujeto, es que las familias pueden tener todo el amor del mundo. Mirá el caso que estamos hablando hoy, el amor y las posibilidades, pero no tienen... Esto es un caso crítico. No lo pueden hacer, no es falta de amor, no es solo falta de posibilidades. No tienen las herramientas para hacerlo la familia, porque también están preparados, por más amor que tengan. Porque ahí, Rafael, yo te consulto esto e insisto con esto. Vos decías, una cosa es la internación privada y otra es que vos estés derivado en el sector público. Claramente está desfinanciado. Esto es lo que me preocupa. Digo, el caso de la familia Ortega nos abre el debate sobre la salud pública en general, pero la verdad que estamos muy complicados familias que no puedan acceder al ámbito privado para sanar a sus familiares, adictos o con problemas psiquiátricos. Sí, a mí me gustaría empezar respondiendo lo que me preguntó Pamela. Yo la realidad es que un poco desacuerdo con el punto, porque yo creo que esto se forjó desde la más profunda ignorancia de la ley de salud mental. Puede ser. Por eso yo les decía que es una ley de escritorio. A ustedes les doy solamente un ejemplo. Piensen que esta ley se escribió y se redactó sin convocar a ninguna asociación de psiquiatras de todo el país. Entonces, ¿cuán congruente puede ser con la práctica cotidiana? Seguro, pero sin desmerecer a nadie. No, pero los que estamos en la primera línea de choque somos los psiquiatras. Entonces, si no nos preguntan a nosotros cuál es la realidad de la situación, ¿cómo van a escribir una ley? Estamos de acuerdo ahí, pero ese error ya se cometió. Vuelvo a hacer esto, no entiendo, la misma pregunta que no tiene respuesta aún hoy. 15 años después, profesionales piden, Marina, la mamá de Chano, está hace años batallando en la búsqueda, ella se pone en la piel de todas las familias que transitaron por esto. Tuve la suerte de poder internar a mi hermano contra su voluntad, pero logró el cometido, se lastimó. Porque no estaba internado también. Lamentablemente son muchísimos los casos. No es solo eso. Está todo colapsado. Yo no quiero dar nombres, pero uno de los pocos hospitales monovalentes que quedan, que yo habitualmente voy, los médicos están tan colapsados. Ahí no hay picaportes en esos hospitales. Claro.
y el paciente mete el cepillo de diente en el ojo del picaporte, abre la puerta, ¿y ustedes se piensan que alguien lo va a buscar? Bueno, es terrible. Por Es terrible porque hay una desfinanciación, digo, Bueno. no me quiero imaginar ahora cómo va a ser en un futuro, digo, no hay ninguna mira de que esto mejore. Es que no hay, Pamela, en esto. Paradójicamente quieren cerrar el Bonaparte. Les pido 10 segundos para meternos, volviendo al caso de Martín Ortega, para definir un perfil. Sí. Martín no se comunicaba a través de los medios, sí a través de las redes. Y estos son mensajes que él fue mandando y recibiendo en 2018. Miremos. A raíz de la nota que su mamá dio a La Nación Revista, en la cual Evangelina cuenta por primera vez que Martín es gay, él lo toma con total naturalidad y declara en una entrevista con el diario Clarín: no estoy enojado con las declaraciones de mi madre, es más, estoy contento con que lo dijo. Fue algo consensuado. Le dije que podía contarlo si quería mucho antes de esta nota, porque me parecía bueno que lo haga como referente de mujer argentina. Hay muchas madres que pasan por esta situación y muchos hijos que quizás se beneficiarían con este relato. Martín considera a su madre como una referente de la mujer argentina y no se equivoca. Evangelina es la mujer fuerte de los Ortega. Gracias a su apoyo fue posible que Palito recorriera el camino exitoso que tiene. Y aún más, es Evangelina quien incita a cada uno de los integrantes de su familia a que sean felices y se completen como personas. La pregunta es: ¿qué enfermedad de base puede haber tenido Martín previamente? Si fue, creo que sí, correctamente diagnosticado, o si hubo otra situación que lo podría haber llevado a esta internación compulsiva. Rafael, ¿qué consideras? Digo, siempre que hay una internación compulsiva, ¿hay una historia previa o hay algo que se puede desatar críticamente de un momento a otro? Es una pregunta muy interesante. Se pueden dar cualquiera de los dos episodios, por más que el segundo es el que más llame la atención. Hay muchas veces que hay brotes psicóticos sin ningún tipo de preámbulo y donde hay que actuar rápidamente, y es donde esta ley mete palos en la rueda. Pero se pueden dar cualquiera de las dos situaciones. También habías preguntado hace un rato, cosa que yo considero que es fundamental. Cuando el paciente se lo externa, ya sea voluntario o involuntariamente, pensamos que si es voluntaria y el paciente un día se levanta y dice me quiero ir, se va. Claro. O sea, partamos de esa base. Pero supongamos que se le da el alta, no hay seguimiento. O sea, le dicen, bueno, venga por consultorio externo o saque turno por consultorio externo. Y se terminó. Entonces es muy difícil. Todos los eslabones están rotos o semiabiertos, y cuando la cadena se tensa, se corta. Es complicado, los profesionales no están capacitados muchos para la emergencia. Acá, al menos en provincia, cuando hay un cuadro agudo es caótico. Sí o sí, la familia que puede tiene que caer en ambiente privado, porque si cae en el ambiente público entra en un derrotero que no termina más. Entonces, yo creo que esto es ideológico, que esto es falta de financiamiento. Claro. Me parece que hay muchísimo desconocimiento. Mira, con ese tema... Creo que hay una especie de intentar resguardar los derechos humanos, cuando en realidad lo que se hace es maltratar al ser humano y no reconocer el padecimiento mental como una patología como tal. Bueno, pero también es no querer abordarlo, me parece. Dice que tienen padecimientos, no que tienen enfermedades. O sea, no son enfermedades supuestamente. Partiendo de esa base, imagínense el resto. Hay una falta de voluntad hace años, Pame, que nosotros debatimos esto en televisión sobre la ley de salud mental, porque es no querer abordarlo de manera integral. Digo, se entiende que no algunos hace muchos años decían, bueno, no, porque puede haber casos donde te internen en contra de tu voluntad, puede haber tú un complot para perjudicar a alguien, y entonces, digo, abordar una ley completa e integral quiere decir también la responsabilidad de todos los que van a hacer algún tipo de evaluación. Es muy... Es que es desesperante la situación, en mayor medida en estos casos, en una menor medida entre comillas, porque uno que tiene familiares con problemas de salud mental, donde sacás un turno para un psicólogo, vos decís, ay, necesito por Dios que alguien la vea, que alguien lo vea, y te dan turno para 2-3 meses a un psicólogo, esperar un mes para que el psiquiatra te vea, esperar, si no tenés para comprarte las pastillas, que te las den en el hospital, en un hospital que también, como decía, quienes hemos transitado hospitales de salud mental, vemos el abandono, pero porque la evaluamos desidia, la salud mental como si no fuera parte de la salud. No, todavía se sigue pensando como que es algo cosmético y lateral. Sin salud mental no hay salud clínica, porque como bien y con mucha dignidad y entereza vos contás tu historia y la compartís para prevenir en la historia de otros, guarda que sin salud mental hay una afectación
afectación directa de la salud clínica. Sí, pero Luis, nosotros una persona pensamos, se puede perdón, lastimar. Pero no solo a un pensamos entorno, no solo a una familia. Digo, esto es a la sociedad. A la sociedad, Sí, sí. interpela a todos. Pero ahí les hago ahí pongo un tema que me interesa la opinión de Rafael. Anoche en el debate legisladores, el tema se trató, pero se trató de una manera que no la estamos abordando acá, desde la salud mental propiamente dicha. Ramiro Marra, que lo ha hablado con nosotros, plantea los fisuras, los que están en la calle. Estamos re lejos, la política está re lejos de darle... Planteó el tema de los fisuras. Y en realidad estamos hablando de personas, ahí Rafael me interesa tu punto de vista, que tienen problemas de salud mental, algunos que van junto a las adicciones, y que tampoco hay una política pública para resolverlo. Entonces está entre la violencia que se genera en las calles y no tratar personas que están en situación de calle y que nadie puede reclamar por ellas. Esto también es parte de lo que no se hace en salud mental y se lo trata como un tema de fisuras. Además, gente rota que está en las calles. Posible funcionario, con un mensaje que se baja. Pero, como claro, que gente... pero me interesa este punto de vista. Sí, otro tema, te escucho un poco mal, pero veo para dónde apuntas, que creo que son las patologías mentales y las adicciones. Sí. Otro tema que tampoco nunca tuvo éxito, nunca se llevó adelante. Se hablaba originariamente que iban a ser unas casas de camino intermedio, justamente para las personas no lleguen al estadio crítico y se tengan que internar. No hay prevención, no hay educación. O sea, por ahí me escuchan hablar y dicen está todo mal. La realidad es que cuando estás en la práctica te das cuenta que gran parte de las cosas están mal. Y cuando viene la familia por ahí desesperada que te dice, no, yo sé que consume tal o cual sustancia y no lo encuentro y no vuelve a mi casa, o cuando vuelve de tal manera y es agresivo para mí o para el resto de la familia, esa persona, sea padre, hermano, o no importa qué parentesco tienen, la única herramienta que tiene es llamar a la policía. Sí. O llamar al SAME. Bueno, que fue el caso de Chano. Si no tienen una orden judicial, no los tocan. Claro. Pero es que, Rafael, Si los recordemos, tocan... discúlpame en esto, a ver si me escuchas ahí mejor. Por eso traíamos a colación el tema de Chano, porque en su momento, la verdad es que explotó, no solo porque era la figura de Chano, porque desnudó la falta de protocolo que había para tratar cuando estaba en un brote por adicción. Que esto Marina, la mamá, lo contó, lo visibilizó, lo llevó al Congreso y todavía está sin implementarse los cambios que tienen que hacerse en salud mental. Y esto estamos hablando de personas con recursos, digo, pueden pagar una internación privada. Yo siempre enfoco en qué pasa con familias que no tienen ningún tipo de cobertura, están muy solas. Igualmente, las internaciones privadas tampoco son la panacea, ¿eh? Ustedes piensen que es como estar en terapia intensiva, por ahí hay mejor hotelería o no. Muchas veces los profesionales que están en los ambientes públicos son excelentes, pero sí, sin duda que es mucho más fácil en un ambiente privado que en uno público. No sé si más fácil, más cómodo, pero la realidad y el dolor atraviesa por igual. Por igual. Sí. Por igual. Solo se trata de una comodidad, como dice, la blanquería del lugar. Por eso resulta insólito que en días donde se debate sobre la salud, el año pasado se intentó cerrar un hospital justamente de salud mental. Y eso, quedó, para no dejar pasar la noticia, eso quedó en suspenso, pero ¿qué hace el gobierno respecto de la salud? Y digo porque es un hospital nacional. Va insolventándolo, como dice Rafael. Entonces, si vos no tenés profesionales, si los profesionales se van porque ganan 20 centavos, si vos no abrís las puertas para que haya una clínica de día, si no hay una asistencia y un mano a mano con los pacientes psiquiátricos graves e internación en esas habitaciones que mayormente están vacías. ¿Y se puede cerrar a dedo? ¿Por qué se permite que suceda esto? Porque la excusa del Hospital Laura Bonaparte era que atendía muy pocos pacientes y que por lo tanto se malgastaba el dinero público. El problema es algo que está contando muy bien Luis, que es que en realidad la gente ya no va al hospital porque no termina de tener toda la contención. Pero yo no digo porque haya malos profesionales, Rafael, al contrario. El hospital público es el que tiene los mejores. Lo que no tienen son las herramientas para poder resolver
cuando llega un caso de este tipo y que también la policía como auxiliar y la justicia, también como contralor, esté a ustedes ayudándolos. Acá está roto el sistema. Esto es lo que se está viendo. Quiero... aparte también, yo cuando trabajaba en hospitales públicos, hay veces que uno le receta la medicación al paciente y le dice, bueno, vaya a buscar la farmacia, vuelve y dice, no hay medicación. No, exacto. Entonces hay gente que no tiene otro recurso. Ustedes pónganse en el papel del médico. ¿Qué hacen? Un paciente bipolar, un paciente que tiene esquizofrenia, con tratamientos prolongados peligrosos, por más que no quieran y que si se no llamen tenés así, cobertura si están social, son los descompensados. medicamentos más caros. No hay medicación en el hospital. Además, tenemos acá una nota, si les parece, Pame, Martín Ortega. No está nada buena la imagen de la familia perfecta, lo dijo en 2019, respecto de lo que se deposita socialmente en una familia como la familia Ortega. Hace un tiempo ella habló de tu sexualidad, le pregunta el colega, a raíz de esto viviste semanas mediáticamente movidas, algo impensado. ¿Cómo lo viviste? Responde Martín. Toda la vida me sorprendió esa cosa que tiene, lo que ahora llaman sincericidio. Siempre te dice la verdad. Si no le gusta un programa, te lo dice. Si no te queda bien algo, también te lo dice. Habla de Evangelina, su mamá. Pero siempre compensado con ese amor de madre tan impresionante que tiene. El tema de la nota en la que cuenta que soy gay fue algo que en su momento habíamos hablado. Pero hace 15 años atrás se ve que encontró su momento y el medio apropiado. Me llamó mientras hacía la entrevista para consultarme y creo que estuvo bueno. ¿Por qué?, le pregunta el colega. Nosotros siempre tuvimos una imagen de familia perfecta, algo que para mí no está nada bueno porque estás poniendo una meta muy frustrante. Claro. Pero después, por atrás, también se comentaban cosas muy tontas. Un día me autogoogleé y caí en un foro, dice. Mirá, decían al hijo mayor de los Ortega, lo tienen viviendo en Estados Unidos porque es gay y la familia está avergonzada. Estupideces así. Claro, bueno, pero que habla del estúpido que escribió, ¿no, Martín? Sí, no habla de él, claramente. Y de una sociedad que hace 20 años ocultaba las minorías, las disidencias y también las personas con discapacidades. Estamos viviendo en una sociedad que por momentos tiene bostezos de pasado y espero que no vuelvan a instalarse, pero me parece que Martín estaba muy en claro de lo que él era. Tengo detalles del oficio judicial, no vamos a leer todo, porque hay detalles sensibles y estamos cuidando a un paciente que está internado compulsivamente. Es un suceso ocurrido, según dice, tras el llamado al complejo 911 del parte del doctor Trujillo, que había solicitado un móvil para dar cumplimiento a una internación psiquiátrica. ¿Cuándo ocurrió? La internación del juez en la mañana. ¿Qué me dicen extraoficialmente? La familia viene acompañando hace mucho tiempo. Julieta va todos los días a la casa de Martín. No es una familia que abandonó, que se desligó. Por eso vuelvo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿y la familia dónde estaba? No. Aunque las familias acompañen, aunque se dé el mejor de los escenarios, te puede tocar, y seguramente a muchos televidentes que hoy nos están acompañando les puede suceder. Por eso, lamentablemente sucedió que lo están atravesando en el clan Ortega. Estamos tratando de comunicarnos con algún familiar, por supuesto, para seguir este tema. Rafa Herrera Milán nos está dando toda la información desde lo profesional. Nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir con este tema que nos atraviesa y que está más que nunca en la actualidad. Quiero volver a algo que dijo Mariana Contartesi con respecto a Ramiro Marra, que yo pensé que era un latiguillo de campaña para abrir el debate de un tema tan serio como lo es la salud mental, pero no. Es violencia. Quiso decir lo que dijo. Lo vamos a comentar tras la pausa. Muy bien dicho, Pamela, es un tema urgente. En este caso, el disparador es la internación compulsiva. ¿Cuándo ocurrió? Recapitulamos. Ocurrió ayer a la tarde, 6 menos cuarto de la tarde, donde el doctor Trujillo, seguramente abogado de la familia, llama para que finalmente el SAME instruya la
internación obligada dispuesta por un juez de la capital federal. Vamos a 3 puntos centrales de esta internación que ocurrió. Reiteramos, Martín Ortega, hijo mayor de la familia Ortega. Cerca de las 18 horas llega una ambulancia al pasaje Galileo. Esto es en la zona de Recoleta, en el barrio norte porteño. La internación psiquiátrica fue dispuesta por un juez. Y lo importante también es que en todo momento, y no solamente ayer, estuvo acompañado por su hermana. Dan los datos, tenemos obviamente información judicial al respecto. Las jurisdicciones de la comisaría vecinal número 2A, ¿sí? Dan la instrucción también al servicio de emergencias porque acá hay una triangulación de la información para que luego el SAME vaya a cumplimentar el SAME de salud mental. Que recordemos, la ciudad tiene 3 ambulancias para este tipo de emergencias. Es un dato que también ponemos en valor porque no ocurre en todos los distritos de nuestro país. Allí, en la calle Galileo, no vamos a decir la altura, llegan, me dicen que la situación no fue traumática, que estuvo acompañado de Julieta, que hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Eso también habla de un cuadro de situación. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria, ¿no? Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemático, ahí la familia actúa como andamiaje. Pero si la justicia, Pame, como bien decís, no está, uno queda un poco huérfano en una sociedad que tiene que contener, acompañar y dar salud. Yo tengo, y le quisiera preguntar a Rafael, al doctor, ¿con qué elementos, doctor, interviene un juez, con qué elementos definitivos para decidir la internación de una persona? ¿Con qué elementos? Porque la verdad es que eso es importante, porque en este caso estamos hablando de que un juez tomó la decisión de que hay que internarlo. Es la única manera de internarlo, claro, contra su voluntad. Contra su voluntad, porque evidentemente no quería ser tratado. Pero ¿qué elementos toma en cuenta el juez, doctor? Ustedes piensen esto. Acá, como bien decía ahí el colega de ustedes, Luis, intervino un abogado. Esto no se maneja con tanta celeridad habitualmente. Y respondiendo a tu pregunta, lo primero que necesita el juez es un dictamen profesional en donde diga que está el riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, que expliquen que no hay otra alternativa eficaz para tratar lo que no sea una internación involuntaria y todas las instancias anteriores que se agotaron para llegar a esta situación. Esos son los 3 requisitos. O sea que hay un camino largo, doctor, antes de pedirle a un juez una internación involuntaria, y un camino muy largo de la familia y de otros profesionales en la asistencia de un paciente. ¿Cómo? Hay un camino largo previo a que un juez disponga esta medida. Sí, sí, y suele ser bastante engorroso. Lo que pasa es que, bueno, si se cuenta con la suerte de tener un abogado y hacer las cosas de una manera diligente, es mejor. Lo que pasa es que ustedes piensen si esto pasa un sábado a las 10 de la noche. O sea, tienen que buscar un juez de garantía, que esté de guardia. Es todo más complejo, no es todo tan fácil. Ojalá todos los casos funcionasen así, no estaríamos en la situación en la que estamos. Es muy bueno que haya un SAME psiquiátrico, pero ustedes fíjense que para la capital hay 3 ambulancias. Me quedé con algo, Rafael. Se puede imitar, ¿no? Claro, en todos los distritos del país. No es el mejor de los escenarios, pero sí está mejor que en otros lugares. Claro. Sí. Me quedé con algo, y Rafael. Aparte, ustedes tomen en cuenta que para la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es uno de los principales ejes de discapacidad en todo el mundo. Fíjense cómo lo encaramos acá. Claro, claro. Rafa, nosotros vamos a seguir con este tema, vamos a seguir por supuesto porque interés es de muchísimo interés. Me faltó preguntarte sobre Ramiro Marra y que yo creo que es una gran oportunidad para tocar el tema con seriedad, porque mucha gente o repite como loro o lamentablemente piensa igual que Ramiro Marra y nos falta mucha más información, amor, empatía, pero sobre todo información para tocar estos temas de las personas en situación de calle, que no es una elección, no es que quieren y están felices ni un cajero bancario es un monoambiente tampoco, ¿no? Claro. Gracias, Rafa, muchas gracias. Un gusto, como siempre.
Está Darío D'Amore. Darío D'Amore y su sonrisa. Hola, Pame, ¿Cómo ¿cómo le va, estás? Buen día, Pame. Beso. Qué ídolo. ¿Cómo andás? ¿Para qué me trajeron? Dice Darío D'Amore. ¿Para qué me trajeron? Claro, porque... Queremos ¿Qué saber. comentarista tenemos acá, No, pero ¿a qué hace Sí, referencia? sí, A Mariana Contartesi, sí. que está más que nunca. Mariana es el tablón. Pero yo creo que es hincha de Racing, Mariana, ¿o no? Sí, pero, Sí, mi pero corazón, en te caso- tengo que decir, mi corazón está con Boca también. También. Puede ser. Debe ser la primera hincha de Racing y Boca, te digo, en la Argentina, la única. La única. La querés. ¿Cómo pesa el marido, no, en la casa? Claro, no, mi marido de Boca. Sí, el marido pesa a veces. Recontra. Por eso, atención a todos. A mí me salió una hija bostera. Ay, bueno, el mira. gato. Entonces, cuando uno se enamore, pregunte de qué equipo es primero. Tengo ganas de preguntar por qué, pero bueno. Bueno, muy bien. Sí. Boca. Boca, bueno, ahí tenés 6. 6 de estos 6 ya quedan 3. A ver. A ver, ¿Quiénes están cerca en tuyo carrera? Tata Martino. Sí. Sí. Tata Martino fue llamado en alguna oportunidad por Riquelme, no quería dirigir, se fue al Inter Miami, volvió a la Argentina por cuestiones personales y la sensación es que tiene todavía ganas de estar en pausa. Es decir, por ahora tachamos a Tata. Tachamos a Ruabarrena, que en algún momento fue técnico de Boca, el técnico del Gas Pimienta, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, Sí. también recibió en algún momento un llamado de Riquelme, estuvo en Arabia Saudita, está libre como todos, Sí. pero lo tachamos. Vamos al tercero que tachamos. A ver. Heinze, de muy buena relación con Gago, que se acaba de ir. A Heinze lo tachamos. Y entonces quedan 3. Bien. Quedan 3. Bueno. Milito cerca 6 tuyo. era un montón. 6 era un montón. Era un montón. Pero pará, pero son Porque 6 tiene que que... ser ya. Sí. ¿O no? Ahora, el técnico es Herrón y lo que se está debatiendo es si Herrón dirige todos los playoffs del torneo de apertura o... Herrón es, Nivel de fútbol de este equipo. Herrón es el técnico de la Tormenta. Cuarto interinato de Herrón. Hasta acá tiene 4 partidos ganados, 2 empatados. Muy buena relación y me cuenta, ya recibí un llamado, Gabriel Milito. Me cuentan que hay un debate entre priorizar la relación con Riquelme o aceptar el cargo de entrenador de Boca. Pero para la cabeza de Riquelme era el 1. Pero depende ahora de Gabriel Milito por esto que te estoy diciendo. Bien. Te voy a dar un dato personal del candidato número 2. Acá lo tenés, Gustavo Quinteros. Hacé foco en Quinteros. Muchas veces campeón Quinteros, ¿eh? Es argentino, pero tiene además nacionalidad boliviana. Fue campeón en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en la Argentina con Vélez, en su única experiencia como entrenador. Viene a dirigir al Gremio. 19 partidos, 11 victorias, 4 empates, 4 derrotas. Él a esta altura se vuelve loco por dirigir a Boca. Y te voy a dar un dato. ¿Pero a Riquelme le gusta? Sí, mucho. ¿Mucho? Ya lo había Más llamado. poquito, pero y- Lo había llamado antes que Gago, pero era técnico de Vélez. Ok. Claro, después que Milito, digo, está 2 en la lista. Tenía un viaje previsto para los próximos días a Europa con la familia. La familia se va. Él llamó a la agencia de turismo y dijo, ¿puedo dejar todo en stand-by? Y bueno. Por si me llaman. Y sí, y sí. Por y sí. si me llaman. Así que bueno, Quinteros quiere dirigir a Boca, Bien. depende de qué dice Milito. Si- Yo quiero saludar a Claudio Robin, que está en el predio de Ah, Boca. bueno, dale. Dale. Claudio, contame qué estás pispeando por ahí, ¿lograste escuchar algo? Después quiero escuchar a Julieta también, que piensa como... Pame, bueno, y los rumores van por lo que Sí. dice Darío, está muy bien informado. Es Milito, el técnico que le gusta a Riquelme, el nombre que le gusta a Riquelme es Milito y va por ahí la cuestión. Para ahí el el tema otro, es la negociación. Quinteros. Claro. Y Quinteros es el técnico que quiere dirigir a Boca, pero por ahora en Boca el primer plan es Milito. Milito que algunos rumores indican que está fuera del país, eso todavía está por verse. Está fuera La del país, cuestión está es fuera- que está en una vez que Europa. se cierre ya, Está en Europa. está fuera del país, en Barcelona, tengo entendido. Y así que inmediatamente comiencen las negociaciones por él, verán cómo avanzan esas negociaciones. Y del otro lado está Quinteros, como bien decían, esperando qué pasa con eso, que está tratando también de que esta oportunidad no se le escape en Boca. Pero es Milito el nombre elegido acá en un predio de Boca, en la zona de Seiza, donde No hay todo nada se mueve oficial, ¿no? con Hasta mucha... ahora son trascendidos. No, Pame, te vas dando cuenta que ya
El entrenamiento está por comenzar, es inminente, los autos han pasado tanto del plantel, del cuerpo técnico también. Segunda práctica de Ron en un predio de Ezeiza donde los movimientos son, te digo, muy cautelosos y no se quieren acercar, por supuesto, donde está la prensa. Pame, una cosita solo a Darío. Sí. Darío, la decisión que tiene que tomar Riquelme, digamos, ¿cuánto le va a pesar en su imagen hacia adelante? ¿O cuánto roce le ha generado esto? ¿Cuánto desgaste en su imagen de aceptación para el club que tiene aguas divididas? Y la decisión que tiene que Mirá, tomar. Riquelme tiene 6 técnicos elegidos. Hasta aquí acertó con Miguel Ángel Russo y con los otros entrenadores nunca estuvieron a la altura. Ninguno de los otros, ni Bataglia, ni Barra. Almirón lo llevó a la final de la Libertadores, pero no jugó bien. Ni hablar el proceso de Gago, que fue muy, pero muy breve. Por ahora tiene banca Riquelme, ¿no? Por ahora tiene banca, pero Boca no jugó las últimas 2 Libertadores. Claro, quieren resultados. Igual hizo un muy buen mercado de pases. Yo creo que en este proceso fue todo de Gago. Digo, no está mal la elección de Gago. Riquelme le dio autonomía al entrenador y no estuvo a altura, Gago. Hay que decirlo. Che, nos quedó Kili González tercero en la lista. Sí, tercero en la lista, pero tercero. Y va a tener que esperar Kili por ahora. Colapinto, antes de irme. ¡Ey! Bueno, tenés que tener paciencia porque en un ratito te vamos a decir cuándo va a correr Colapinto en la máxima categoría. Hay alguien que no tuvo paciencia acá. Está sacado. Dale el carnet de piloto, por favor. Es que es nuevito, es un pasante. Eres un pasante. Claro. Bueno, pasa. En un ratito te vamos a mostrar un video de Colapinto corriendo en Miami, que es el próximo fin de semana. ¿Qué? ¿Cómo en Miami? ¿Qué estás diciendo, Darío? ¿Qué dice? Ahora hablo con la producción. Para la producción me está diciendo, ¿qué está diciendo, Darío? ¿Cómo Colapinto en Miami? Bueno, sí, Colapinto en Miami. En un ratito te lo mostramos, porque está el video ya, ¿eh? Claro. Estamos procesando el video. Ahora, ¿pero va a correr en Miami? Sí. ¿O correrá en Imola? Ahora te digo una La gran cosa, pregunta. para variar la política metida en el medio acá también. Colapinto, ¿eh? ¿Por quién lo contó? Metió la Y Colapinto misterioso, porque le hicieron una nota y le dijeron, ¿cuáles son los últimos 3 contactos con los que hablaste en el celular? Y dijo, bueno, el representante, la madre y una persona de nombre F, pero no puedo decir quién es. F. F. Anoten F. ¿El apellido o el nombre? Nombre. Ay, Dios. Fabio. Fabio. ¿Sabés quién es Fabio? ¿Quién? Fabio es Briatore, el asesor de Alpine, el que lo contrató. Señor. El que lo contrató a Colapinto. Para que lo cuente de amor. Me voy a la mesa, ahora nos vemos Darío, de amor. Ay, Dios Me encanta. mío, por favor. ¿Cómo nos da información? Bien, Mariana, ayer el debate. Me lo perdí a propósito, porque mira, María, sabiendo que te tenía vos acá para que me pases Más largo que el rosario. A ver, ¿a quién voy a votar el 18 de mayo? Pero es que, Pame, Sí, ya tengo igual. 3 horas duró el debate. Yo no es que le bajé el precio en los días previos que les dije, la verdad que 3 horas duró el debate. Sí. Y hubo ahí, no quedaba más lugar que para chicanearse y chicanearse con obviedades. Y la verdad es que algunos se lucieron y otros no tanto. ¿Anduvo bien el micrófono de Adorni? Porque antes de llegar dijo, voy a un canal que voy a cerrar si llego a ser legislador. Sí. No, funcionó bien, sobre todo porque tendrán temor de que el día de mañana lo ejecute. Yo igual con esto de cerrar No, canales el canal, y demás. la verdad que trabaja muy bien. Sí, y aparte el canal de la ciudad, digo, me parece que ahí Adorni chicaneó con algo que le gusta al electorado, que vota Que al hablen Tribunero, con un poco estupideces tribunero. y no hablen de lo que Exacto, tienen sí. que hablar. Totalmente. Digo, me quiero salir de ahí porque pasó de todo. Vamos con la previa. Estaban llegando todos los candidatos, se los entrevistaba y demás. Pero la verdad, el que se posaron todas las miradas es en Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, que así ingresaba a la calle Esparza, a los estudios del canal de la ciudad. Escúchenlo. Santiago, para. Una limpita, Santiago, para. Bueno, ahí él la verdad es que no quiere saber nada con la prensa, no le gusta. Esta es una imagen que tomaban los colegas desde afuera de los estudios. Y él charlando ahí, tuvo un momento, fíjense este momento, porque este momento es escandaloso.
Porque increpa a un fotógrafo que es Antonio Becerra, que es el fotógrafo de Tiempo Argentino, que estaba haciendo su trabajo, está en un lugar público, un set de televisión, y por lo tanto se puede tomar registro fotográfico y audiovisual de lo que quieras, no hay nada prohibido. Esta es la foto del colega Becerra de Tiempo Argentino que no le gustó a Santiago Caputo. Acá, Esta es Marian, la foto que no le gustó a Caputo. Sí, acá no sabés si pensar que es una actitud intimidante y peligrosa y que mete miedo o completamente ridículo, ¿no? Es muy del estilo de él, muy displicente. Él como se maneja todo el tiempo en la Rosada, y ahí los colegas también lo señalaban, Juli, él se maneja de una manera muy displicente. El momento más grave es, fíjense a la izquierda de la pantalla, mientras el fotógrafo sigue haciendo su trabajo, Santiago Caputo le toma la credencial. Los fotógrafos están bajo el gremio de Argra, que tienen su identificación como tal. Tomó la credencial del fotógrafo y le sacó una foto para tener sus datos. ¿Por qué es intimidante? Porque ya hemos dicho que Santiago Caputo es el hombre que eligió a Sergio Neifert, el actual titular de los servicios de inteligencia, y que ya hemos hablado al respecto del nivel de poder que tiene, que no lo decimos nosotros. El presidente también dice el nivel de decisiones que tiene Santiago Caputo. No quedó acá. Caputo tuvo un cruce con Ramiro Marra. Mirá, pasó de todo, miremoslo, porque ahí... Bueno, ahí uno le dice al otro, no soy maleducado, hay mucho ruido ambiente, obviamente, pero se increpan el uno al otro. Recordemos que Marra, chicos, fue expulsado de La Libertad Avanza por Karina Milei, y que Marra... Nunca se entiende por qué, ¿no? Nunca se entendió, no había un motivo el por qué. Tiene la camiseta más puesta de la Libertad Avanza que nunca. Mira, la explicación política, Pamela, es que Marra quería liderar en la ciudad de Buenos Aires porque él y Eugenio Cassiele fueron los creadores de La Libertad Avanza y de posicionarlo a Milei en la ciudad, y Karina Milei eligió a Pilar Ramírez, a una legisladora de la ciudad de Buenos Aires que sea la que arme políticamente en una pelea de poder. Y por eso se decidió la salida, ella decidió la salida. Igual le pintaron la cara muchas veces, ¿te acordás cuando también le habían ofrecido ser jefe de asesores del presidente y también lo dejaron afuera? Sí, nunca le dieron tampoco un cargo, fue durante la campaña un bastión y después durante la gestión lo escondieron, digamos, no tuvo mucho protagonismo. Y Marra, muy astutamente, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo los 20 días que quedan de campaña es no hablar mal ni de Karina ni de Javier Milei, y con Adorni nada, tuvieron así una cosita, porque el electorado de Marra es el de Milei. Claro. Ahora, el que dio la sorpresa es, yo le digo humo y se lo digo al públicamente, humo, Caruso Lombardi, que de ser DT y de estar en los sets de televisión se puso en un atril para ser candidato a legislador e hizo una alegoría con la salida de Fernando Gago. Escúchalo. A ver. Los corruptos no pueden aparecer en ningún lado. Que la terminen con los corruptos. Si no quieren ficha limpia, que no estén. El que no tiene ficha limpia, que se vaya a la casa. Esto es así de simple. No es que va a decir, che, mira, porque no. Vos tenés esto, hiciste esto, lo otro, afuera. Andá a tu casa, laburá otra cosa y dedicate a otra cosa. Terminala con eso. Puedo, no puedo, afuera. Ese afuera. Vamos a los ludópatas. El tema de las apuestas. Han hecho un desastre con las apuestas. En el fútbol argentino es un asco cómo se dejan hacer los goles, cómo hacen 3 penales, cómo tiran 3 pelotas afuera y cobran tanto, 2 laterales. Vos decís, che, mirá lo que hizo la pateó el córner y estaba solo. Que claro, ¿qué querés? Pum, a los 44 del segundo tiempo tenés que pegarle afuera porque cobrás tanto. Bueno, esa es la ruina, porque los pibes están todos metidos, están todos jugando. Papá, le arruinaron la cabeza y encima te meten la propaganda. Bueno, la selección tiene propaganda, así que ¿qué podemos esperar? Bueno, ¿sabes que a mí yo cuando lo escucho a Caruso Lombardi, al revés, no al revés, sino que lo comparo más con Milei, ¿no? Digo, porque no, era afuera de la política, panelista, en todo caso, de el otro arquero, no sé. Y te voy a decir una cosa. Tiene posibilidad. Y te voy a decir, Caruso Lombardi también se compara con Milei. ¿Y sabés lo que dice él? Que tiene razón Caruso Lombardi. Cuando Milei comienza a ser candidato a legislador, a diputado nacional,
era menos conocido que Caruso Lombardi. Caruso que dice, yo voy por la calle, todo el mundo me saluda. Claro, todo el mundo lo conoce, desde que fue DT hasta que después fue el panelista revoltoso en los programas de fútbol. Bueno, Adorni finalmente fue, lo habíamos confirmado. Hay un lío con eso. Milei está tuiteando ahora otra vez contra periodistas que dijeron que no. Bueno, capítulo aparte. Pero todos los gobiernos se las agarran con el periodismo. Claro. Todos sin excepción, ¿eh? Sí. Bueno, pero Milei hace 24... a Cristina que nunca, Milei. Sí, no, hace 24 horas le puso una lápida. Con Cristina. Sí, pero... Bueno, se ve que la admiración era... Le puso una lápida al periodismo, digo, para no pasar por alto símbolos que pueden ser dolorosos. Aunque uno no coincida con un colega, el respeto ante todo. No sé de qué están hablando, perdón. ¿Vamos puso con una esto? lápida. Una lápida al periodismo. Sí, porque lo que está diciendo es que más que nunca hay que odiar al periodismo. Es lo que está... La gente no los odia lo suficiente, fue lo que tuiteó. Claro. A los periodistas. A los periodistas. Bueno, yo quiero ir... Este es un tema de largo debate, pero Adorni, que finalmente fue al debate, se expresó, tuvo ahí un ida y vuelta con los Penato y con Santoro, pero la verdad es que fue más de chicana y de cinismo, que es lo que mejor maneja el vocero presidencial, y escuchá lo que decía. Te aclaro algo. Sí, yo soy Milei. Adorni es Milei, efectivamente, porque a mí no me avergüenza la gente con la que trabajo. Vos sos solo Santoro porque evidentemente te avergonzás de todos los equipos de trabajo a los que participaste. Bueno, acá le tira por la cabeza a Santoro que el gobierno de Alberto Fernández encerró a la gente. Digo, la verdad es que no hubo sorpresas en los discursos, Pamela, era lógico que se iban a tirar. Nacionalizaron la elección. Ayer si el porteño quería sentarse a escuchar propuestas, la verdad que hubo muy pocas. No, era obvio, pero ¿quién aprovechó más el debate? Yo te diría que sobre todo lo aprovechó Caruso Lombardi. ¿Larreta? Larreta también, pero Larreta para algo que ahora te lo voy a contar. Pero Silvia Los Penato también fue una de las más sólidas, más allá de que le cuestionaran que es diputada por la provincia. Yo este debate, Pamela, sobre si es diputada de la provincia y ahora va a la ciudad. Muchachos, los 3 gobernadores que tuvimos en la provincia de Buenos Aires son de la ciudad de Buenos Aires. O sea, Kicillof, Scioli, María Eugenia Vidal. Yo la verdad que la frontera, Pame, de la General Paz, del conurbano. No es un problema. Mientras lo tengan habilitado, la verdad... Porque es otra chicana que le dijeron a Larreta, por culpa tuya tenemos a alguien del conurbano. Del conurbano, bueno, pero la verdad es que miramos un poco la historia y ninguno zafa sobre esto. Y vos preguntabas por Larreta. Larreta finalmente blanqueó. ¿Qué cosa? Escúchalo. Yo aprendí. Lo mío es estar cerca, lo mío es escucharlos, me ven en sus barrios. Buenos Aires lo que necesita es menos política y más gestión. Trabajo 24/7, alguien que ame la ciudad. Trabajo, trabajo y más trabajo. Por eso quiero volver a ser jefe de gobierno de la ciudad, porque aprendí. Él quiere volver a ser jefe de gobierno, bueno, es lo que blanqueó. Lo blanqueó. Nunca lo negó tampoco, pero siempre dijimos que estaba claro que ser candidato a legislador era solamente el paso previo para prepararse en 2027, que es lo mismo que Santoro, en definitiva. Santoro también se presenta al legislador. Levantan perfil para después quedar instalado. Totalmente. Digo, es cierto que ambos son de alto perfil, pero lo que está claro es que desde la legislatura van a hacer su plataforma política para el 2027. Bueno, pasó el debate... ¿Y qué planteó? Y con esto cierro, perdón, Santoro. Santoro lo que cuestionó es el nivel de suciedad que tiene la ciudad y de abandono que tiene la ciudad y cuestionó sobre todo, te diría, Los Penato, obviamente, por este desgobierno que está teniendo la ciudad de Buenos Aires. Este fue el planteo. Igual no se maltrataron, entre todos se hablan, está todo bien, no hubo malos tratos, hubo chicanas y un poco de cinismo en el tiempo que tenían, Pame, para poder hablar. Mínimo. 3 horas de debate. Tremendo. Bien, me voy con Damore. Bueno, yo les dije hace un ratito que le íbamos a mostrar a Franco Colapinto exhibiendo el circuito de Miami, donde la Fórmula 1 va a tener su desarrollo este fin de semana. ¿Será casual o no? Su escudería, Alpine, acaba de subir este video en el cual te exhibe, te muestra, te pone en el escenario lo que hace Colapinto. ¿Qué hace Colapinto? Mostrarte el circuito de Miami desde el simulador. Es decir, acá van a estar los pilotos titulares.
que son Gasly y Duhan. Ponele un poquito de ambiente si querés, si podés, ¿no? Le estoy pidiendo al sonidista, para ver cómo Colapinto te habla en inglés y después aparece la traducción. Fíjate que ahí te va diciendo cuáles son las curvas, dónde tenés que cuidar las gomas, dónde tenés que acelerar. Y cuando yo me pregunto si esto es casual o no, recordemos recordemos lo que pasó ayer acá, ¿no? En A24, con Eduardo Feynman, el CEO de YPF. En un momento le preguntan por Imola y dice Imola. En realidad le preguntan cuándo va a correr Colapinto y él dice yo no sé. Y después aparece la palabra Imola. Él explica que entiende que o desea, mejor dicho, que sea en Imola la posibilidad de que Colapinto vuelva a la Fórmula 1. Y la verdad que hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Bien. Depende de si Duhan le va bien o no en Miami. Hasta ahora ha sido muy floja la carrera de Duhan en Alpine. Y hay muchas, pero muchas posibilidades que Colapinto vuelva a la Fórmula 1 en Imola. Un circuito además donde él conoce y a donde él le fue muy bien. Muy bien. Claro que hay una preocupación por la salud de Martín Ortega y nos vamos con Flor Guío al lugar donde se encuentra internado. Hola Flor, buenos días. Hola Pame, ¿qué tal? Buen día. Estamos en el barrio de Recoleta, en la calle Galileo. Aquí estamos viendo el edificio. En este edificio vive Martín Ortega. Claro, no es el lugar donde está internado. Bien. Allí fue donde comenzó todo. Desde aquí salió el llamado por parte del doctor Trujillo a la policía. Comenzó ayer a la noche. Estaba acompañado, como ustedes contaron, por Julieta, por su hermana Julieta. Contarles que el barrio es muy tranquilo. Estuvimos charlando con los encargados de los edificios. Lo que nos cuentan es que es una familia de un perfil muy bajo. Claro. De un perfil muy, pero muy bajo. Que se los ve muy poco por aquí, por el barrio, que no hubo ningún incidente previo con Martín. De hecho, había algunos encargados que ni siquiera sabían que Martín vivía acá. Estamos caminando, Pame, para mostrarte dónde vive la familia Ortega, es decir, Palito Ortega con Evangelina. Viven a 3 o 4 edificios nada más, que es este que estamos viendo aquí, en el último piso. Allí vive Palito Ortega. Lo que separa el edificio de Palito del otro edificio donde vive Martín son apenas 3 casas. Viven muy cerca uno del otro. Ahí estamos mostrándote entonces la imagen. Allí vive Palito Ortega. Lo que nos contaban los encargados es que suele verse a Palito caminar por la calle, a Martín no se lo ve tanto, a veces acompañado por Julieta, a veces acompañado Palito por Evangelina, pero una familia de un perfil muy bajo y muy, muy, muy tranquila es toda esta zona. No hay ningún reporte de algún incidente previo con Martín. Claro. Gracias, Flor. Que es lo que decíamos, ¿no? Hoy nos trae esta situación que está atravesando la familia Ortega. Es el reflejo de lo que le sucede a muchas otras familias, ¿no? De acompañarlos, de estar presentes, de ser unidos, de cuando uno dice tengo todo, si quiero sacar una foto a este momento, bueno, te puede suceder también una situación en tu familia de salud mental y nos abre el debate, ¿no? Sobre este tema, a seguir hablando, a seguir poniendo en agenda este tema que no se resuelve y no se entiende por qué no. No se entiende por qué no se hace de manera Martín es un adulto, volvemos a remarcar eso, no es una persona a cargo de nadie, entonces la familia tiene que interactuar primero con los especialistas médicos, si es que el paciente quiere, y luego de esto que sí ocurrió, hubo una medida judicial. Claro, que todo eso lleva un tiempo, por supuesto. Bien, tenemos otro tema que tiene que ver con la revinculación, el descargo esta vez de Icardi, como bien adelantaste, Luis. Sí, es así porque hubo una respuesta de Mauro Icardi, el incumplidor, a luz de lo que fueron las noticias del día. Él incumplió. Claro, él incumplió, pero lo que responde, me parece que es ya casi un trabalengua dialéctico de una y otra parte en cada momento de esta eterna historia. La recomendación, dice Mauro, del Ministerio Público Tutelar fue que las niñas tuvieran el encuentro a solas con su padre, pero cuando las niñas se enteraron de la posibilidad de que estuviera Eugenia y sus hijos, la naturalidad se impuso.
La decisión del señor Icardi, dicen las letradas, fue espontánea, natural. Una vida normal, puertas adentro, no es la nociva y dramática historia que le inocula a su madre con un discurso tóxico en relación a su vínculo paternal, convirtiendo el mismo en un discurso alienante para las pequeñas niñas. Claro. Vuelve a hablar desde alienación parental. Algo que vuelvo a decir de alienación parental, que entiendo que es muy periodístico, es una figura literaria creada en Estados Unidos que usó una asociación que defendía padres que luego se comprobaron que eran padres abusadores. Digo porque no es una tipificación jurídica argentina. No. Sumó. Las chicas el día sábado vivieron un momento de felicidad, dicen las abogadas de Icardi, vivieron la realidad actual de la vida de su padre, quien nada tiene que ocultarle. El odio misógino que tiene la madre hacia la señora Suárez, la china, es un tema de adultos que en nada debe afectar a las niñas. Eso es lo que cuenta una de las partes. Está con nosotros Noelia Prado Sánchez, abogada de familia. Noelia, volvemos a lo mismo. Este caso lo que hace es exponer lo que sucede en situaciones cuando se separan de manera conflictiva los padres. Claro. Y no logran separarse realmente, ese vínculo no está separado de ninguna manera, ¿no? ¿Y quién definió la intimidad de Mauro Icardi? Te va a sorprender porque lo conoce hace más de 10 años. Ana Rosenfeld no habló de lo legal, ya no es abogada de Wanda Nara. Pero sí amiga. Pero sí amiga. Y habló de cómo lo conoce a Mauro y dijo algo que creo que va a retumbar y fuerte, que es que la China nunca va a poder reemplazar a Wanda. Escúchala. Bueno, no, volviendo un poco a la personalidad de Mauro, que esto no es lo jurídico y en lo que no quiero entrar. Mauro lo conozco y sé, por eso es mi opinión, pero además de toda una opinión vivida. Compartí con ellos viajes, estadías largas en Milán, en Ibiza, en la Argentina, en Uruguay, en donde tuve la oportunidad, estuve con ellos. Y no solamente yo, sino que Steffi, por ejemplo, mi hija Steffi, que es muy amiga de Wanda, también has escuchado a Mauro durante horas, ha hecho de psicóloga de Mauro, diciéndole Mauro tal cosa, Mauro tal otra. Trata de buscar realmente la paz familiar y entender cuando una mujer te dice no quiero seguir estando casada con vos. Pero volviendo un poco al tema de la personalidad, Mauro se aferró a Wanda cuando la conoció, era un chico joven. Wanda era una mujer con 3 hijos, se portó muy bien con Wanda, porque obviamente apuntaló a Wanda en un momento muy difícil donde su primer marido no pagaba la cuota alimentaria, él estuvo presente, Wanda a la par, porque Wanda laburó, Wanda no se quedó en la casa cuidando a los 3 varones, salió a la par a laburar. Mauro es un tipo que necesita una brújula, necesita a alguien que lo impulse, alguien que lo lleve, si no, está todo el tiempo pensando a lo mejor qué. O sea que la brújula de Mauro Icardi sería la China. Entonces, hoy. La China es como su brújula. Por eso digo, esos hombres o mujeres que necesitan una mujer, una compañía. No estoy convencido. Necesitan una compañía, pero no estoy convencido. Lo mejor me equivoco, así como en su momento nadie apostaba a la relación de Wanda con Mauro, porque es Mauro un sostén, pero no es la brújula. Está bien, pero es un sostén, digamos. Puede ser un sostén, pero hoy la brújula, no, el rol que ocupaba Wanda en la vida de Mauro no lo ocupa la China. Por el rol, no lo puede ocupar la China. Ahí dice, no lo puede ocupar. Claro, el rol no lo puede ocupar. Ahora, ¿cómo lo tratan, no digo literariamente, de tarado o de imbécil, ¿no? A un hombre mayor de edad, exitoso en lo laboral. Digo, no entiendo por qué ese tratamiento del padre, si es que se quiere una revinculación. Noelia. Bueno, quiero sumar algo a la definición de alienación parental que muy bien explicaste. Acá en Argentina, la verdad, nos parece un término muy poco feliz, porque el derecho argentino entiende a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, capaces de expresar sus emociones, capaces de decir lo que sienten. Y en este caso en específico, en donde hay una intervención del Ministerio Público Tutelar excelente, Eso no se pone en discusión, ¿no? Lo único que no se pone en discusión es el trabajo del ministerio. Sí, es destacable. En este caso es destacable. En donde manifiestan que las chicas han manifestado su preocupación o cierta ansiedad en relación al encuentro acompañado. Entonces, al margen de que obviamente él es un padre que debe saber lo que es importante para las chicas, seguro, porque además es un padre muy presente, es una situación muy particular. ¿Es un padre muy presente? Bueno. Me lo pregunto. Yo cuando él jugaba afuera y venía a acompañar a Wanda en MasterChef,
Lo veía con Wanda en Masterchef, no lo veía con las hijas que no las veía no sé cuántos meses porque estaba jugando Bueno, fuera. pero cuando Wanda viajó a trabajar acá, Yo no sé, él se me quedó lo con las chicas. pregunto. No soy nadie para juzgar ni a Wanda como madre ni a como padre, pero tampoco para dejar determinado, es un padre presente porque no lo sabemos. Tenés razón. A lo que me refiero es que de todos modos, sea o no sea un padre presente, el Ministerio Público Tutelar con mucho criterio Perdón, y le sumo evalúa. algo, cuando él acompañaba a Wanda en Masterchef, Wanda estaba, no sé si pidiéndole que la acompañe, porque en realidad yo le digo, anda con las chicas. Claro. Déjame acá que estoy trabajando, pero no, le servía tenerlo ahí en el programa. Que eso, los dos están complicados, me parece, en cuanto a su egocentrismo. Están priorizándose cada uno de ellos y después, en segundo plano, Eso las que menores. decís vos lo dijo el doctor Jalil, Ah, bueno. que no pueden registrar, que es el defensor de menores, no pueden registrar primero que ese show del divorcio que entre los dos dinamizan y actúan perjudica a las niñas. Y Está que perfecto. las recomendaciones tanto de la Defensoría como del Ministerio son en pos del bienestar de ellas, no de ellos como familia, sino de las chicas ¿Y en qué este pasa caso. cuando un padre o madre incumple? ¿Cuál es el apercibimiento? Bueno, los apercibimientos pueden ser variados y van a depender de las partes, porque lo importante es que puedan llevarlos al cumplimiento. Acá ya hemos visto que las multas no están surtiendo ningún efecto. Vamos a bajar a tierra. A ver, lo que pasó acá es que entre tironeos y que no, que la mochila, los perritos, la cuestión es que no pasaban tiempo juntos. O cuando se la tenía que devolver Wanda, no se los devolvía. Primero fue la que incumplió, fue Wanda, que no permitía Iba la corriendo la recuperación. fecha, diciendo Sí. no, en realidad es el 15, el 21 de enero y fueron pasando más de 3 meses. Sí. Está claro. Bien, todo el tiempo que él tuvo acá de recuperación que podía haber aprovechado para compartir, pero no para que él aproveche, perdón, me estoy expresando mal, para que las chicas tengan la presencia de su papá. Exactamente. Exactamente. Y lo que no sabemos ahí bien Sí. es por qué él no veía a las chicas, digo, más allá de las decisiones judiciales, digo. Sí. ¿Él no la veía porque no quería o porque del otro lado tenía resistencia? Vos recién Tenía decís- resistencia. Claro, digo. No, eso lo sabemos. Claro, bueno, entonces Eso es por eso, y ahora información. vemos quién es el culpable. Vos recién te preguntabas, decías, che, ¿es un buen padre? O decís, Sí, me pregunto. por lo que me cuentan, él por lo menos fue un gran padre hasta que la Hasta de relación los se ajenos. rompió definitivamente. diciembre del año pasado. Hasta que la relación... Máximo. Exactamente, Sí, claro. exactamente. Lo que pasa es que la relación se rompe definitivamente y me parece que lo que ocurrió aquí es que los dos, los papás, se priorizaron y se olvidaron de los chicos. Digo, no es que se olvidaron de los chicos de llevarlo al colegio, no, se olvidaron de cuidar a los chicos. Y eso fue claramente lo que ocurrió acá. Por eso es tan precisa la recomendación que hace el Ministerio y que toma el juez, ¿no? Recordemos que la sugerencia del Ministerio es esto, del Ministerio Público Tutelar es una sugerencia, pero el juez la hace propia y la ordena, y por eso es tan precisa, porque al ponerse ellos como protagonistas se olvidan del bienestar de las chicas. ¿Cómo y es están un proceso en general de revinculación? Porque esto me parece que excede cualquier caso general. Sí. Esto lo excede. Sí. ¿Cómo es en general? Lo excede porque en general interviene el Ministerio Público Tutelar, Sí. evalúan... ¿Tienen que estar presentes en el momento de la revinculación? No necesariamente, y no siempre es a través del Ministerio. Muchas familias, por la gran demanda que tiene, y esto lo sabemos todos, deciden realizar la primera evaluación a través del Ministerio, sí que son psicólogas que evalúan a todo el grupo familiar y hacen un reporte, y luego por la demanda deciden realizar la revinculación, por ejemplo, a través de institutos privados. Es decir, que en el caso que estamos analizando, tuvieron mucha suerte de poder contar con un montón de herramientas que se les está brindando, porque a veces esto es un poco difícil y extenso. La Está regulación bueno que- puede ser muy sí, extensa. Está bueno que lo expliques porque volvemos a este tema, como pasa con salud mental, que acá estamos hablando obviamente de dos personas súper famosas, con recursos económicos. No quiero decir que le dé prioridad al Ministerio Público Fiscal al caso, que quede claro esto. Pero también tiene que quedar claro que cuando vos tenés recursos, abogados y tenés lugares para poder hacer la revinculación es mucho más fácil que familias Y en este que caso ganan llegan al 500.000 ámbito- Hay gente que pesos. no se separa porque no tiene a dónde ir a vivir. Pero Pame, por eso, y eso es un condicionante después para que se genere violencia intrafamiliar. Yo tengo, Sí. perdón, Luisito, una pregunta. Sí. La revinculación, ¿le va a permitir a Mauro Icardi volver a tener un régimen de tiempo con sus hijas de convivencia? Puede permitirlo. Ese debería ser el resultado final. Porque entiendo que él revinculación- está buscando eso, en definitiva, volver a tener un régimen en el cual pueda tener, no sé, una semana, 15 días, Pero vacaciones. igual, con los Mariana, chicos. ahí, ¿vos por Sí. qué entendés que él quiere eso? Si en realidad
Lo único que le pidieron es que no esté la China y él va y está con la China. Tengo información de este tema. A ver. ¿La podemos decir ahora? Sí. Es información de último momento. Le pregunto justamente a Elba Marcovecchio y me responde de este tema. Le digo, se suspende la revinculación y Elba Marcovecchio junto a Lara Piro y Guadalupe Guerrero, que son abogadas de Mauro, me dicen, suspender no, se reordena. Lo importante es que las niñas estén bien y se aman. Sobre eso no hay dudas. Cuando dice se aman, entiendo que habla del vínculo entre el padre y sus hijas. Sí. Y habla de un reordenamiento, no de una suspensión. ¿Y qué reordenamiento qué significa? ¿Que se pospone? Claro, no se ordena. O sea, te cambian las fechas, capaz. Se reordena y puede ser, se reordena dentro de un mes. Claro, él se vuelve cambiarán a las jugar fechas. Bueno, para cerrar. Él va a volver a jugar. Sí. Acá me está pasando la producción una frase que dijo Wanda. Claramente nos vamos a meter muy en la intimidad. ¿Qué dice Wanda? Wanda dice que él en algún momento tuvo ganas de dejar el fútbol. Depresión. Claro, porque no jugaba en el PSG, porque además no estaban bien a nivel personal y que ella lo convenció para ir a Turquía. Bueno, vamos a suponer que esto es cierto. Y ella le firmó un contrato, como representante, digo, una de las partes. como representante firmaron un contrato bárbaro. Ahora él fue a Turquía, se convirtió en figura, es el goleador, es campeón, es imagen del club, lo aman y va a volver a jugar en junio o en julio, es decir, dentro de muy poquito. Va a estar en condiciones de volver a jugar al fútbol. Muy bien, gracias. Por favor. Gracias. Un placer. Juliet. Bueno, hace algunas horas nada más conocíamos a través de las redes del villano. Alejandro Müller, él tiene 34 años, es uno de los cantantes de cumbia emergentes más populares por estas horas, pero hacía un descargo en otro sentido, nada tiene que ver con su carrera musical, sino con su estado de salud. Decidió compartir, visibilizar, a pesar del estigma, ¿no?, que todavía se genera cuando se hablan de estos temas, sobre su situación, ¿no? Contando un poco cómo, después de no sentirse muy bien, decidió ir al médico y descubrió que era HIV positivo. Después de este video se ha generado mucho debate, mucha conversación, lo cual entendemos que está bueno, ¿no? Ya que también consideramos, al menos en lo que uno puede ver, que faltan campañas de prevención, que faltan campañas aún de comunicación sobre esta situación. Estamos en comunicación con el doctor Cisneros, siempre es muy interesante hablar con él. Doc, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, leía un poco la situación de nuestro país en función sobre esto. En Argentina hay 140.000 personas que viven con HIV, pero también que el 45% de los diagnósticos se hace de manera tardía. ¿Por qué siente usted, Doc, que pasa esto? Mira, nosotros estamos haciendo, yo trabajo en el Hospital Muñiz y también trabajo con una ONG que hace controles, se especializa en testeos en todo el país. Y lo que nosotros vemos es justamente esto de los testeos y que se han hecho operativos tanto en el Hospital Muñiz como en la ONG, es que no se ofrecen con la asiduidad que deberían los controles. Y el test rápido es un test que se hace, en menos de 30 minutos te dan el resultado y vos con ese test diagnosticás tanto HIV como SIDA. Pero Doc dice, no se ofrecen, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto se podrían ofrecer más? Digo, perdón, cuando uno va al médico por alguna, digo, ¿en qué contexto se podría ampliar? Desde ofrecerlo, por ejemplo, la ONG lo ha hecho hasta AHF, que es la ONG que te digo, lo ha hecho hasta en recitales, siempre es totalmente gratuito, y lo que hay es que difundir, que se hagan los controles. Quizás yo creo que hay momentos claves, como podría ser después de los 15 años en los colegios, ofrecer que se hagan, que vayan a algún lugar, y cuando terminan el colegio también. Son momentos claves, no solo para hacerse el test, sino para que hace una concientización de los riesgos. O sea, el incremento que hemos tenido, no de HIV, porque bueno, hay muchas estrategias para HIV, pero igual se mantiene estable cuando con las estrategias que hay hoy tendríamos que esperar que esté disminuyendo. Pero el aumento que ha habido de las enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente sífilis y uretritis, es muy, muy importante. Bueno, Doc, en función con esto que usted dice, en coincidencia, hace muy poquito escuchábamos en un podcast a una de las dueñas de las marcas de preservativos del país, contando esto, ¿no? Dando las estadísticas de lo bajito que es el número, de la proporción
de la conciencia que hay en los jóvenes a la hora de usar preservativo, y creo que esto va un poco en dirección con lo que dice usted, el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Esto qué es? Digo, porque también, no sé, digo, uno puede pensar que falta educación sexual en las escuelas, conversación con los padres. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Lo que nosotros estamos viendo fundamentalmente, primero hemos tenido el problema de que hubo falta de profilácticos. Nosotros, HF, por ejemplo, fabrica los profilácticos y generalmente para nosotros alcanzaba. Empezamos a tener demandas de otros lugares porque en muchos lugares no se estaban dando. No hay campañas, desde hace bastante tiempo que uno no ve unas campañas intensivas con respecto a los cuidados. Y por otro lado, creo que incluso las campañas deberían modificarse. Hoy sería muy importante hacerla a través de influencers, que uno ve que los chicos siguen mucho más a los influencers. Y se ha puesto de moda esto de tener sexo en pelo, el término que usan los chicos es otro, y que realmente es de altísimo riesgo. Es de altísimo riesgo porque muchas veces los chicos no saben cómo con esas conductas pueden estar condicionando todo su futuro. Sí. Sí, a veces es antipático y uno se siente, pero yo un poco en el debate con amigos, uno empieza a escuchar hasta, no sé, ídolos populares, las canciones, la música, cómo va en dirección a eso es como insólito. A mí me parece que hay un llamado de atención enorme y está bueno lo que usted dice, ¿no? Las redes sociales que hoy son como la vía de comunicación más fuerte para los jóvenes. Doc, antes de cerrar, una pregunta. ¿A cuánto tiempo de que el virus entre en mi cuerpo empiezo a sentir síntomas? ¿Se puede empezar a sentir síntomas? ¿Y cuáles son esos síntomas a los cuales quizás le tengo que prestar atención? Bueno, lo general, el problema con el HIV es que es una enfermedad de instalación muy, muy lenta. Te puede pasar lo que se llama reacción primaria, que es un pequeño grupo de pacientes nada más que la tiene, que es como un cuadro gripal intenso, que a veces puede ser muy grave, pero eso se ve en menos del 1% de los pacientes. La forma grave es de cuando te contagiaste. Si no, pueden pasar 4 o 5 años donde vos prácticamente no sientas nada, y porque el virus va deteriorando tu sistema inmune. Y después, cuando aparece, aparece la enfermedad, depende de qué enfermedad aparezca, va a ser el síntoma. Puede aparecer una meningitis, puede aparecer una neumonía, pueden aparecer diferentes cosas. Cuando hablamos de diagnóstico tardío, el control del riesgo que vos tenés de tener esas infecciones se miden por unas células, unos glóbulos blancos que se llaman CD4. Hablamos de diagnóstico tardío cuando los CD4 son menos de 200 y el paciente ya está en riesgo de tener este tipo de enfermedad. Yo antes de cerrar quiero aprovechar el espacio justamente para la prevención, ¿no? ¿Y qué pasa si recordar que hay que usar preservativos? Que lo que sea moda es una estupidez más grande que una casa, hay que usar preservativos. ¿Y qué pasa en el hipotético caso que teniendo una relación sexual se rompe el preservativo? Hay un accidente. Hay dos cosas que hacemos para prevención y que quizás eso también nos permita que no hayan aumentado la cantidad de casos de HIV como aumentaron los de sífilis y los de hepatitis. Y las dos estrategias que se usan, una es la profilaxis post-exposición. ¿Qué significa? Yo tengo una relación sexual por X motivo, se me rompió el profiláctico, no me cuidé de lo que se ocurra, yo tengo 24 o 48 horas para empezar a hacer tratamiento durante un mes y con ese tratamiento de un mes yo puedo bajar muchísimo el riesgo de haberme contagiado. O sea, dentro de las... Si mi pareja, por ejemplo, es HIV y se me rompió el profiláctico, no cabe ninguna duda que cuando me doy cuenta de que se me rompió el profiláctico tengo que ir a hacerlo. En el hospital se da, en HF, que también es gratuito, se da eso. Y después está algo que inventó el hermano de mi jefe, del director del Muniz, que es la profilaxis preexposición, que es para gente, trabajadoras sexuales, parejas o gente que por determinado motivo no cumple y tiene una actividad sexual muy alta, que es tomar medicación con controles médicos periódicos para no contagiarse. Muy bien. Doc, antes de despedirlo, quiero llevarlo a otro tema que está haciendo noticias por estas últimas horas, lo que está sucediendo en Ciudadela. Hay 10 casos que se están estudiando como fiebre tifoidea, también está la muerte de una mujer. Y la verdad es que nos empezamos a preguntar de qué se trata esto, qué es lo que está pasando. ¿Nos puede contar rápidamente? Bueno, esta es una enfermedad muy antigua, que hay regiones del mundo donde permanentemente está. De nuestro país se ha erradicado, pero parecen casos esporádicos. Es una bacteria, todas las salmonelas, es un grupo grande de bacterias que producen infecciones intestinales
En general, las que se llaman paratifoideas son simplemente cuadros de diarrea autolimitados. La fiebre tifoidea es más complicada porque da un cuadro general. Puede no tener diarrea, se elimina igual por materia fecal la bacteria, y cuando no tiene diarrea provoca una infección generalizada, que es una infección de todos los órganos que puede incluso llevar a la muerte, a la perforación intestinal. Estas bacterias que se eliminan con la materia fecal pueden contaminar el agua, y cuando contaminan el agua, cualquiera que esté en contacto con el agua, o por ejemplo antes pasaba mucho, por eso se prohibía el abono con materia fecal humana, porque se pueden contaminar las verduras y la en ese comida del caso, alimento. Sí, me acuerdo, hace muchos años tuvimos varios jugadores de Lanús que habían ido a jugar a otro país donde existía, te estoy hablando de hace más de casi 30 años, ¿no? Sí. Y ahí tuvimos un brote entre los jugadores de Lanús de fiebre tifoidea. Bien, Doc, Cuando muchísimas lo gracias. tratás con antibióticos lo limitás. Muy bien, bueno, muy interesante todo. Doc, muchísimas gracias. Ha sido un placer, buenos días. Igualmente, hasta luego. Sí, es hoy, mirá, imágenes del Eternauta. Hoy se estrena en una plataforma muy conocida que seguramente muchos van a ir a recurrir para empezar a ver esta historia de Juan Salvo, esa invasión alienígena, y obviamente nos remite a la historia de Westergel. Por favor, además de ver la serie, métanse en YouTube a buscar un poco la historia de Westergel, que habla un poco del recorte de la historia de nuestro país. Hablamos con Ricardo Darín, sí, habló de Desayuno Americano con Ricardo Darín y esto nos decía. Ricardo, ¿cómo estás? Queríamos saber si tenés alguna relación previa con el Eternauta antes de este proyecto o cómo se presenta ante vos. No tenía ningún tipo, sabía que existía. Me habían ofrecido hace más de 10 años la posibilidad de hacer el largometraje del Eternauta, que después quedó en el camino, pero ahí sí, a partir de ese ofrecimiento, hace ya más de, te diría, 15 años, me llamó la atención y me sumergí a leer de qué se trataba, por razones obvias, es decir, tenía un proyecto por delante y quería saber de qué estábamos hablando. Eso fue hace 15 años. ¿Cómo fue el proceso de grabar una ciencia ficción en Argentina? Fantástico. Acá hay un nivel técnico y artístico muy alto. Y acá se juntaron, creo que es parte del interesante de este proyecto, armaron un equipo para ir adelante con esta idea muy bueno, en todos los rubros. Para donde mirabas en rodaje te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada además, o sea, muy interesados. Se armó, tuvimos mucho tiempo juntos, entonces sentimos que estábamos verdaderamente apoyados unos en otros. ¿Por qué crees que esta serie va a cautivar a la gente? Porque ya tienen previsto una segunda temporada, si no me equivoco. No es que está previsto porque creemos que va a cautivar a la gente. Está previsto porque la historia completa termina con una segunda temporada. A diferencia de a lo mejor otros proyectos en donde, de acuerdo a cómo va funcionando, van agregando temporadas. Esto es, si queremos contar la historia de principio a fin, basada en el original, tenemos que hacer la segunda temporada. Esta historia tiene un mensaje histórico para Argentina muy grande. La nieve representa a un enemigo invisible que significó, y muchos lo leyeron como represión. ¿Cuál sería la nieve que atravesamos como sociedad hoy en día? La indiferencia, la ignorancia, la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de educación, no tener al alcance de todo el mundo las posibilidades originales que todo el mundo merece. Esa podría ser una nevada, no sé si mortal, de que te toque y te mate, pero a lo mejor lo hace en forma episódica, de a poco. Siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? Qué asertivo, qué claro en sus conceptos que es Darín para hablar. Y me pregunto, ¿qué disuelve a la nieve? Seguramente el calor, y el calor de muchos corazones, entendiéndose en una sociedad, en un pueblo, puede ser parte de eso. Y sabes que es importante que el cine argentino genera recursos, no solamente da trabajo, no es un entretenimiento, es un espejo en el cual nos reflejamos, y en tiempos donde, por ejemplo, en Cannes no se presentó una película argentina, tenés Argentina de película en América todos los
sábados a las 22. Un ciclo para mí que merece un aplauso de pie, que conduce Teté Custarot, con la que también hablamos del cine argentino, y con Juan José Campanella, que con su mirada y como director y productor puede aportar muchísimo. Mirá. Estás viviendo todo este estreno con esta historia tan significativa para el país. Con mucha expectativa, el talento sobra. Desde el original, desde el cómic original, es uno de los mejores cómics de la historia argentina y de los mejores del mundo. Así que bueno, la dirección de Bruno, Ricardo, todo el elenco es maravilloso. Vi algunas cositas de La Nevada y me parecieron buenísimas, así que estoy con mucho entusiasmo. Siendo uno de los referentes de este país, ¿cómo ves a la industria audiovisual del cine y de las series acá en Argentina? El cine está pasando por una transición lamentablemente triste. Da la impresión a veces que las audiencias abandonaron al cine en todo el mundo. No quiero hablar de situaciones argentinas, porque la verdad que está pasando por una crisis en todo el mundo. ¿Está complicado la producción en Argentina? En Argentina hay un tema de costos que está bastante complicado. Yo empiezo a filmar el lunes Parque Lezama, y la obra de teatro que hicimos durante tantos años con Beto Brandoni y Eduardo Blanco. Y bueno, y eso es lo que, viste, siempre en épocas de dólar barato es caro filmar en Argentina, pero siempre salimos para adelante de alguna manera u otra. ¿Cómo ves al cine nacional en la actualidad, Tete? Bueno, ahora no se está haciendo mucho cine, así que espero que sí, que retome con toda por la energía, porque es muy talentosa la cantidad de gente que lo vemos en el ciclo, directores, productores, actores, todo lo que hay. Y la enorme cantidad de premios internacionales que tienen todas las películas argentinas. Así que ojalá que vuelva con mucha fuerza. Bueno, Lola Arias salió a denunciar en redes sociales, en Twitter, que con la gestión de Milei el Inca había generado 0 películas nacionales. ¿Crees que desde el gobierno no se apoya mucho al sector de la cultura? Mira, hay que esperar a ver qué es la decisión, porque hablaron de que iban a hacer una reducción para mejorar todo, así que esperemos que sí, que pase todo eso. Bueno, y esta noche voy a estar en el estreno, en el DOT de Mensaje en una botella con Luis Ángel Pilato, está Vicuña, Benjamina Amadeo, está buenísima la película. Y el estreno en Los Cinos es a partir de mañana. Bueno, me voy con Cristian Mercatante a Villa Elisa, porque nuevamente armas en la escuela, una escuela de Villa Elisa, un menor de 12 años armado. ¿Es así, Cristian Mercatante? Es así, 421 y 3 en Villa Elisa, secundario número 88. Otra vez un arma en un colegio, otra vez un colegio que actúa mal, que no da intervención a la policía, que le devuelve el menor a los padres junto al arma, un colegio que dice que el arma era de juguete, y a vos en la comisaría te dicen otra cosa. Estoy hablando con Vanessa. Primero contame qué pasa, qué pasa ayer. Hola, buenos días. Bueno, soy la mamá del nene que fue agredido, digamos. Ayer se presenta a mi hijo al establecimiento, como todos los días, y el compañero de él presenta en el establecimiento con un arma en la mochila, la cual se la muestra a todos, toda la división, y les gatilló a los 27 alumnos que estaban en la división. Le gatilló es que disparó. Claro. No que la martilló, que le disparó. Sí. ¿Por qué crees vos que, primero, perdón, cómo lo detecta el colegio? ¿Cómo se corta esa situación? Porque en esa hora ingresa el profesor de historia. Él es el que lleva el menor a dirección para que las autoridades llamen a los progenitores. En ese momento le entregan el menor a los padres y me contaste que después vuelve el menor como si nada una hora después a gimnasia. Exacto, a la 1 de la tarde ingresan a gimnasia, hasta las 2 de la tarde como si nada. ¿Cómo te enterás de todo lo que pasó? ¿Te comunica el colegio? No, el colegio nunca se comunicó con nosotros. Ya había una denuncia del 26 de marzo de que este menor venía amenazando a mi hijo, hostigándolo todo el tiempo. Y ¿de qué manera? Que iba a traer un arma. ¿De qué manera amenazaba? Que el padre de él era narco y que él tenía una 9 milímetros. No, locura.
Cuando, bueno, vos te enterás por tu hijo, te tendrías que haber enterado por las autoridades del colegio, por supuesto. Vas a la comisaría, ¿qué te dicen en la comisaría cuando vos contás que a tu hijo le ponen un arma en la cabeza? En realidad declara a mi hijo, cuenta cómo fue la situación. La oficial en turno que me toma la denuncia, la segunda denuncia, porque la primera me la tomó también ella, le pregunta a mi hijo si era un arma como la de ellos, se la muestra. Le muestra la 9 milímetros reglamentaria. La muestra de la cintura que yo la tenía y mi hijo le dice que sí, que era igual. Le pregunta a la oficial si cuando gatilló el menor el arma hizo ruido y mi hijo le dijo que sí. Y, perdón. O sea, es muy difícil confundir. Sí. Es muy difícil confundir un arma de plástico. Claro, Cristian, porque el parte dice que es un arma reglamentaria, es otro material, otro peso. Sí. Y hace otro ruido en el momento que vos gatillás. Perdón que te interrumpí, No, es que está bien la explicación, Cristian, porque lo que no se entiende es por qué lo que dice es que fue un arma de juguete. ¿Por qué el parte dice que es de juguete? Eso fue lo que anoche declaró la directora. ¿Se quieren sacar un problema de encima, decís vos? Obviamente que sí. o Porque sea, el protocolo que hay en un establecimiento es que cuando hay un arma de fuego, o sea de juguete, tienen que llamar a un móvil. Se tiene que acercar un móvil y requisar al menor. Requisar la mochila del menor. Y no lo hicieron en ningún momento. ¿Me tomaron alguna medida con respecto al menor que trajo el arma? No. Es que el colegio hasta el momento sostiene que no estamos enterados. Es que el colegio sostiene que es de juguete. Para mí ahí está el punto. ¿Y ustedes como padres no pudieron hablar aún con la directora? ¿Por qué? La directora minimiza todo. Es como que esto se ve que para ella no es grave. No, Hay pero un mi inspector pregunta adentro. es ¿por qué no pudiste hablar? ¿Vas ahora? ¿Querés hablar un minuto con la directora? ¿Te recibe? Ella nos invitó a ingresar a hablar Sí. con el inspector, que entró el papá de mi hijo, ¿Y qué pasó? con la tía del nene, a hablar con ellos. Acaban de entrar, Pam, esta reunión se dio recién. Hay gente del Ministerio de Educación reunido con Saúl, el papá del menor. Bueno, en este momento no veo una patrulla, no veo ningún tipo de está bien, medidas. pero van a hablar con la directora, que me parece que son los pasos a Están seguir. hablando, sí. Perfecto, gracias, En Cristian. este momento están hablando. Gracias. Bien. Y gracias a Martín Cabrales por el café riquísimo de cada mañana, porque se nos pasó volando el programa. Sí, así. Bueno, mucha repercusión por... me parece que es importante decir, Lo por de Santiago Caputo, sí, sobre todo. Sí, que yo lo tomé como una gracia. Sí. Dije, bueno, salió divina la foto, contratarlo al fotógrafo, sí, pero es no. una intimidación que es grave. Yo Fopea ya